Bienvenidos a la gran cabina, como todos los domingos tempranito, una ciudad de Asunción tranquila a estas horas de la mañana, con una temperatura en la capital del país de 23 grados, y según meteorología, por ahí nomás va a estar la máxima hoy, ¿eh? Hay que revisar un poco esto que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Dice, en realidad, 22 grados temperatura del momento, 55 el porcentaje de humedad, vientos del este-noreste a 9 kilómetros por hora, temperatura del momento, repito, 22 grados, cielo parcialmente nublado. Y según meteorología, ahí nomás la máxima, entre 23 a la mañana, 23 a la tarde y la noche entre 18 y 20 grados. Para este domingo, hoy es 28 de julio del año 2024, se anuncia un día cálido con cielo mayormente nublado, con vientos variables, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Ayer se anunciaba lluvia poco o nada, por lo menos acá en la capital del país y en el área metropolitana. Hoy domingo vamos a ver cómo se va a presentar esta jornada, porque también se habla de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y empieza a bajar la temperatura. Fíjense que para mañana, lunes, también con alguna lluvia, la temperatura mínima estimada 13 grados, la máxima prevista 18. Para el martes 11 grados la mínima, 19 grados la máxima, sin lluvia. Y para el miércoles 13 grados, temperatura mínima estimada, 23 grados temperatura máxima prevista. Buen día para todos, lindo domingo. Bienvenidos a Ñandutí AM 1020, Ñandutí TV, en el canal 17 de Tigo. Estamos en todas las plataformas y nos pueden seguir, por supuesto, a través de todas las redes sociales. Francesco Fiorio Pisurno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Carlos, querido, ¿cómo te va? Buen día para vos, para mi querido Bodejara, para Cándido, para José, para todo el equipo de la radio, Jessica, Evelyn, José ahí en redacción, Amadito. Todo el equipo en sí. Excelente domingo, hermoso domingo. En primer lugar, pido disculpas por la hora. Mucho tráfico en la capital de la República del Paraguay. No hay nada, Francesco, no hay nada. Si me pareció. ¿Por dónde viniste vos? Me pareció ver muchos autos por el camino, Carlos, perdón, pido disculpas por eso ya. Punto importante, Carlos, un día como hoy, pero de 1957 nacía Hugo Chávez. Y quiera Dios que un día como hoy, pero de 2024, Venezuela sea libre del chavismo. Así que vamos a estar siguiendo las elecciones de Venezuela que ya se están desarrollando. Sí, señor, 25 años después. 25 años. 25 años después. Vamos a hablar de Venezuela, claro. Hola, Muecara, ahí te copio. Y por nada, Carlos, buen día, Maizapa, Francesco, Opa, Veñan de esta, Ñane, Andrés, Maite, Jorigera, Taya Hazabel, Ara, Neporan Vallepeo. Allí va. Hugo Chávez, cumpleaños. Cumpleaños. Aramuti, ¿cómo dice? Aramuti. Y lo que son Aramuti. la cara de la moneda. Bote. Aramuti. ¿Cómo se dice feliz cumpleaños, Bodejara? Voy a poner de Arambutire. Upa. Voy a pavé. No, voy a pavé. Una pico. No, voy a pavé. Ah, Claro, claro. Con B, muy a. Pame. Está bien. Huirá con... No, con B, huirá. No, con ¿Dónde B. fue? Es huirá en todo caso, que es el árbol. Y si es huirá, es el pájaro. Huirá, pero huirá es con G. Con G, claro. Una cosa es huirá. ¿Cómo se dice? Que es pájaro ave. Huirá es pájaro ave. ¿Y árbol? Y huirá es árbol. Y huirá. ¿Y el güiro? ¿Qué significa güiro? Tonto. Sí, allí por allí toda la misma familia. Eso no insulto guaraní, ¿no? Como de güiro te Ese todavía no es... Es caramelito. Más vivo donde guay. Allá mucho más allá. Bueno, Francesco hablaba en Bodejara de las elecciones en Venezuela. Miren, que a mí me cuesta un poco creer que Venezuela pueda tener una elección transparente. Ojalá esté equivocado de acá a la China, como se suele decir. Si gente que quiere ingresar a Venezuela no puede ingresar, gente que ingresó es expulsada de Venezuela, algo no funciona bien, ¿verdad? María Corina Machado escribía en las redes sociales tempranito en el inicio de la jornada. Creo que tenemos la misma hora en Venezuela. Sí. La misma hora en Venezuela, ¿sí? Cuando Francesco dice la gente empezó a votar en España, por ejemplo. Sí, en Madrid, venezolanos en Madrid. Seguro. Son casi ya mediodía, ¿verdad? Sí. Pero fíjense lo que escribe la señora Machado. Dice, buenos días mis queridos venezolanos. El día llegó. Ella tenía que ser candidata a la presidencia de la República de Venezuela, pero
arbitrariamente un tribunal le dijo, no, no puede ser. Son las 5 a.m., decía ella cuando escribía esto, un poco más temprano, 1 hora 10 minutos antes, y tenemos trabajo. A esta hora te pido que nuestro himno nacional se escuche en todo el mundo, desde tu corazón, y yo quiero escucharte. Muéstramelo por aquí en las respuestas. Salgamos a votar en familia con fuerza, alegría y convicción, porque lo vamos a lograr. Decía una de las principales protagonistas de estas elecciones. Son 25 años de chavismo, son 25 años de un estilo de gobierno que significó la salida de algo así como 8 millones de venezolanos en los últimos tiempos. 8 millones de venezolanos decidieron abandonar su país consecuencia de esta situación que se vive en esta parte del continente. Y muchos de ellos viviendo en Paraguay también. Hay muchísimos venezolanos que vinieron a Paraguay y están, ¿cómo se dice?, remando para poder vivir. Se dedican a vender comida, se dedican a diferentes tipos de actividades en nuestro país como también en muchísimos otros países. Hoy domingo, hoy 28 de julio, el tema importante a nivel regional, a nivel continental y, ¿por qué no?, a nivel mundial tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Hay muchísima información. Podemos ir compartiendo algunas de las informaciones que veíamos en los últimos tiempos. Sé que fueron expulsados 2 periodistas colombianos, por ejemplo. También los que tenían que ir a hacer la observación. Expresidente, ayer estábamos contando, ¿verdad? Sí. Ayer Maduro habló de eso, Carlos. De hecho, que acá justamente tengo la nota, Carlos Imbojara, que ayer el presidente Nicolás Maduro, entre paréntesis, rompió, como bien mencionaste, Carlos, es imposible pretender que con Maduro a la cabeza tengamos unas elecciones libres y transparentes. Ayer Maduro habló de sus promesas electorales, pese a la prohibición de la ley electoral, de hablar de promesas electorales un día antes, pero aparte de eso, este sábado en un discurso presidencial, en un discurso de candidatura, mejor dicho, llamó fracasados al grupo de expresidentes latinoamericanos que fueron impedidos de viajar al país caribeño. Como te reiteraba ayer la información, Carlos, aparte de estos expresidentes que son específicamente Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México, y también la ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ayer también fueron expulsados 2 congresistas chilenos, entre ellos el sobrino de José Antonio Kast, que figura como uno de los posibles presidentes de la República de Chile en las próximas elecciones. Está complicada la cosa, Carlos, realmente es increíble. Ayer también en redes sociales, voy a pasar ahora al grupo para ir pasando en pantalla, se estaba viendo fenómenos muy llamativos, ¿verdad? Como que venezolanos llegaban a su país en lanchas para votar, porque tenían un impedimento de venir por avión. Una verdadera cosa de locos es lo que está pasando en Venezuela, insisto. Solamente más información, Carlos. Venezuela cuenta con una población de 28 millones de personas, y estoy leyendo acá que según el registro electoral, estiman unas 7,7 millones de personas que voten el día de hoy. ¿Cuánto? 7,7 millones de personas. Y se espera también que Edmundo González, si hay unas elecciones transparentes y las encuestas cumplen, quite una ventaja de más de 2 millones de votos. Y el último intento de salir de la línea de Chávez y de Maduro fue protagonizado por Juan Guaidó. Sí. ¿Verdad? Y justamente hoy también es el cumpleaños de Juan Guaidó, coincidente con el de Hugo Chávez. Hugo Chávez y Juan Hugo Guaidó. Chávez en 1954 y Juan Guaidó más joven en 1983. Francisco, ¿vos qué están diciendo? Porque en las redes sociales hay que tener mucho cuidado, que esa caravana de lancha y eso tiene que ver con una celebración que no tiene que ver con... Ayer yo dije... Sí, yo leí también eso, pero dice la gente que era en otra ocasión y le ponen el título de cualquier manera, pero para votar, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Para aclarar, Carlos. Para aclarar. Porque vi que algunos congresistas venezolanos estaban compartiendo ayer, pero por ahí también ellos se equivocaron. No, pues hay que mirar. Yo digo, yo tampoco no tengo toda la verdad, pero acá me están apuntando nada más. Dale, bueno, reiteramos entonces, creo, hoy elecciones en Venezuela, hay una celebración religiosa acá en nuestro país, en San Lorenzo, a las 9 de esta mañana también, y tiene que ver con una Venezuela libre, ese es el deseo por lo menos. 6,12 en la República del Paraguay. La respuesta que está teniendo María Corina Machado en este posteo que justamente lo mencionaste, Carlos, ¿verdad? Donde ella pide que la gente cante el himno y le mande las fotos, son impresionantes. Muchísimas personas que se graban literalmente cantando el himno. Pasa que ayer María Corina Machado mandó o subió un video en sus redes sociales donde de alguna manera pedía 3 pasos a seguir. En primer lugar, despertarse a las 5 de la mañana para juntos cantar el himno. Y la gente lo cumplió. Pues estoy viendo acá y tiene más de, no sé cómo se lee esto, pero creo que son más de 1000 comentarios en
en su cuenta de Twitter, 566 citas, la gente comparte y sube sus videos. Y es impresionante lo que está pasando en Venezuela, Carlos. Los centros de votación ya se abrieron y la fila es enorme, Carlos. Solamente a modo de información, como te decía... ¿Pero cómo tan temprano? Sí, tengo entendido que son las 6 de la mañana en Venezuela. Tengo entendido que porque sí. tenemos la misma hora, 6:13. Sí. Yo lo que vi sé desde el Madrid, ahí tenemos imágenes. A las 6 de la mañana se abre, ahora se abre. ¿Sí? Sí, ahora se abre. Ah, mira, temprano. Sí, señor, a las 6 de la mañana. La jornada de votación, las mesas electorales funcionarán por 12 horas. Este domingo se abren a las 6 de la mañana, ya se abrieron, según están reportando en Twitter, hasta las 18 horas sería la votación. Sí, 12 horas de votación directa Caraíbas. Y acá son 10 horas generalmente, ¿verdad? Sí, más o menos. 7 de la mañana, 5 de la tarde. Sí. Bueno, reiteramos, es cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, dice el pronóstico del tiempo para hoy. Vamos a mirar el diario digital de Ñandutí tempranito, hoy domingo, hoy 28 de julio, Opa Íntema, el séptimo mes del año, el mes de julio. El diario digital de Ñandutí tiene estos títulos. El primer título tiene que ver con lo que dijo ayer el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Viene el comandante Carlos. Estuvo con nosotros una persona muy preparada, el comandante. Decía, autoridades reiteran que Paraguay alertó a España. Y hay que contar esto y tiene que ver con la carga de cocaína en Barcelona. El comandante de la policía, comisario Carlos Benítez, visitó los estudios de Ñandutí. Relató que en octubre del 2023, tras la detención en Villeta de un cargamento con más de 3 toneladas de cocaína mimetizados en bolsa de arroz, alertaron a la Guardia Civil española, por supuesto, que en días previos salieron otras cargas similares de la misma empresa. Y esa carga, una de esas cargas es la que se descubrió e incautó en los últimos tiempos. Pero salió de Paraguay, cocaína. Incluso dijo el comandante, posiblemente porque él es muy prudente y muy respetuoso, dijo por falla humana. Por falla humana, dijo el comandante de la Policía Nacional. Quiere decir que salió de nuestro país, algo falló en el tema control aduanero posiblemente, y llegó al final a Madrid. Pero mientras iba, ya fue detectado. La policía empieza a hacer una ecoflecha y dice, ojo, que esto... Es parte de una misma... Exacto, tiene que ver con la misma empresa y hay que prestarle mucha atención. Y efectivamente pasa el tiempo y logran la incautación de 4.020 kilos de cocaína que había salido de nuestro país. Dice también, hay un documento a propósito, ahí le pasé a Jessica para compartir, tiene que ver con lo que dio a conocer, él leyó más o menos, recuerdo, dijo, hay un documento en donde la Guardia Civil Española le involucra a la policía paraguaya como integrante de este trabajo. Pero insisto, esa cocaína, esos 4.020 kilos de cocaína, salieron de Paraguay por alguna razón. Lentejú, como se suele decir. Dice Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil, dice el documento que ustedes están viendo en Ñandutí TV, que estamos contándole a través de Ñandutí AM, y tienen la posibilidad de acceder a esta nota en diferentes redes sociales de Ñandutí. Esta es una nota de prensa. Dice, incautadas en el puerto de Barcelona más de 4 toneladas de cocaína escondida en sacos de arroz. La Guardia Civil ha intervenido la mayor cantidad de drogas registrada hasta la fecha en ese punto. Imagínate, sí. Mayor. La organización desarticulada con 10 detenidos operaba en España, en Paraguay y Reino Unido, países donde también se han paralizado 2 importantes envíos de más de 5.000 kilos de cocaína. Las actuaciones policiales en nuestro país, dicen los españoles, o dice la Guardia Civil Española, han tenido lugar en las provincias de Madrid, Barcelona, Toledo, Sevilla, Cádiz, Álava y Jaén. Y pone 26 de julio del 2024. La Guardia Civil, en el marco de la operación Sogata, ha desarticulado una organización internacional responsable de la introducción de grandes partidas de cocaína a través del puerto de Barcelona y otros puertos europeos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil inició el año pasado la investigación sobre una empresa española
que estaría transportando contenedores de arroz desde Paraguay hasta el puerto de la ciudad Condal. Ante la sospecha de los agentes de la existencia de cocaína en el interior de algunos de los 10 contenedores arribados, se acordó la revisión exhaustiva de estos. Los agentes han encontrado una cantidad aproximada de 4.020 kilos de cocaína, distribuidos en sacos de polvo de esta droga y ocultos entre los sacos de arroz. Se trata de la mayor cantidad de la sustancia hallada hasta la fecha en el puerto de Barcelona. La organización disponía de una infraestructura en Asunción, Paraguay, para procesar la droga hasta convertirla en polvo, envasarla en sacos de plástico e introducirla en sacos de arroz que eran cocidos manualmente para posteriormente enviarla a Europa. A finales de octubre, y una vez enviados los contenedores con destino Barcelona, las fuerzas policiales de Paraguay interceptaron en el puerto de Villeta un nuevo cargamento de 3.312 kilos de cocaína con destino a Bélgica. En marzo de este año, en el Reino Unido, fue interceptado otro envío de 2.100 kilos de cocaína dirigido a la empresa española investigada asentada en Toledo. En esta ocasión, la organización delictiva, diversificando riesgos, había utilizado el puerto de Guayaquil en Ecuador y había optado por introducir paquetes camuflados en granos de cacao. La red criminal asentada en España estaba compuesta por empresarios especializados en importaciones y exportaciones que se encargaban de dar una apariencia legal a las actividades ilícitas, inversores que aportaban el capital necesario para la logística de las operaciones y personas de seguridad que se encargaban de proteger al resto, tanto de posibles acciones violentas como de vigilancias e investigaciones policiales. La explotación de la operación se ha saldado con la detención de 8 personas en España, entre las cuales se encuentra el administrador de la empresa, con la declaración de 5 personas como investigadas, así como con la realización de 5 registros en viviendas y naves en las provincias de Madrid, Toledo, Sevilla y Cádiz. La Guardia Civil ha incautado abundante documentación que relaciona a los investigados con los hechos descritos. Por su parte, las autoridades policiales paraguayas han detenido a 2 personas, entre los que se encuentra el principal cabecilla de la organización en Paraguay. En total, dice la Guardia Civil española, se ha intervenido 9.432 kilos de cocaína, de los cuales 4.020 kilos han sido interceptados en el puerto de Barcelona. Esa cantidad récord pone de manifiesto la importancia de la organización criminal desarticulada y que tenía como objetivo la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa. Y terminan diciendo lo siguiente: la investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Especial Antidrogas y llevada a cabo por la Unidad Central Operativa, Grupo Central Antidrogas, junto al SIUP de la Policía Nacional de Paraguay y las agencias CBP y DEA de Estados Unidos. En la operación policial participaron diversas unidades de la Guardia Civil, Unidad Fiscal del Puerto de Barcelona, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Reserva y Seguridad, así como personal de la UPJZ de Cataluña y de las comandancias de Barcelona, Madrid, Toledo, Algeciras, Vitoria, Sevilla, Cádiz y Jaén. Y agrega que si uno quiere más información puede llamar a un número telefónico. Esto tiene que ver con este operativo que salió el año pasado de nuestro país. Consecuencia de alguna falla humana probablemente, dijo ayer Añandutí aquí en los estudios el comandante de la Policía Nacional, y que sigue, información que sigue generando una serie de comentarios y reacciones. Pero vamos a seguir con los títulos del diario digital de Ñandutí esta mañana y vamos a mostrarle esto que tiene que ver con el partidazo que jugó la selección paraguaya de fútbol ayer. Qué bien Paraguay, Carlos, qué bien Paraguay. Ganó en París. Sí, no. Bien Enciso, bien Julio. Golazo. Bien Julio. ¿Y Marcelo Fernández? Sí, no, 2 goles. Golazo. Y el primero con golazo. Golazo el primero, el segundo también una gran, ¿cómo te voy a decir? Avivada o... ¿cómo se puede denominar? Porque pelea la pelota, le gana al último defensor y hace una corrida que le permite llegar hasta el arquero primero y después definir en el arco del equipo israelí. La albirroja olímpica, dirigida por Carlos Jaras ayer, logró recuperarse después de la caída frente a Japón. Le ganó a la selección de Israel por 4 goles contra 2. Anotaron Marcelo Fernández en 2 ocasiones, Julio Encisa y Fabián Balbuena golazo con golpe de cabeza.
En judo, lo que les contábamos ayer, Gabriela Narváez nació en Argentina, Sí, señor. de madre paraguaya. ¿De Lanús? Sí, nació en Lanús. Sí. Y incluso participó ya alguna vez por Argentina y ahora en Paraguay y se convierte en la primera atleta individual en lograr diploma olímpico. ¿De tercero de Paraguay? Sí, señores. Hablando de eso, hay un paraguayo que pasó a cuartos también. Sí. Eso, sobre el tema de Gabriela, Carlos quedó en octavo lugar. Sí. El senador, Partido Liberal Radical Auténtico con Nuevo Movimiento. El senador líder amarilla anunció la fundación de un nuevo movimiento interno en el Partido Liberal Radical Auténtico. Se trata del movimiento Identidad Liberal. Debemos retomar la identidad liberal, dijo el senador en el acto de lanzamiento en la ciudad de Capiatá. Y renuncia de médicos en IPS. Ayer a mitad de mañana apareció esta información. Dice que se acentúa la crisis. ¿Por qué? Porque gremios médicos anunciaron la renuncia masiva de profesionales por incumplimiento de la ley 7137 que establece dignificación salarial y la carga horaria del personal de blanco. Todos estos títulos, estas son algunas informaciones generadas en Ñandutí, por supuesto, y que compartimos con ustedes tempranito en esta mañana de domingo. Son las 6:24 en la República del Paraguay. Qué tremendo esto IPS, Carlos, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que estaban pidiendo estos doctores que mencionaste son el cumplimiento de la ley que de alguna manera establece las 12 horas de trabajo, 12 horas semanales, yo creo que es, ¿verdad? 12 horas de trabajo, me están pidiendo que se cumpla eso y no se está cumpliendo, Carlos. Le escuchaba al doctor Elías Rolón, sí señor, así mismo, esta semana, y uno le escucha al doctor Elías en primer lugar, empatiza mucho con su pedido porque es inhumano hacerle trabajar tanto a los doctores. Después ya nos quejamos de que los doctores operan mal y demás, pero uno se pone en su lugar y dice, ¿cómo pretender que operen bien si están sin sueño, si están sin dormir, verdad? Y el doctor Rolón está amenazando con el tema de las manifestaciones y demás, Carlos, hace semanas. Sí. O sea, yo creo que el doctor Brites, presidente actual del Consejo de IPS, se durmió de manera muy importante y qué terrible que los asegurados estén con esta cosa. Solamente a modo de comentario, Carlos, porque me parece que los IPS es algo que se nos está escapando de las manos, lamentablemente. Qué momento, ¿eh? Como decía alguno con relación al Instituto de Previsión Social. Y recordando a un médico destacadísimo, el primer médico paraguayo, hoy es el aniversario del nacimiento del gran médico y el único filántropo que tuvo todavía el Paraguay, que puso toda la fortuna suya y la de su familia, es el doctor Andrés Barbero, un capo de capo que fundó la Cruz Roja Paraguaya, y gracias a él también se levantó el Museo Etnográfico Andrés Barbero, de la mano de la doctora Branislava Susnik, creó un edificio donde están la Asociación Indigenista del Paraguay, la Academia Paraguaya de la Historia, la Sociedad Científica, la Casa de Ancianos que está aquí en la zona de Loma Pistán. Son varias de las obras que hasta hoy son sostenidas con fondos que provienen de la familia Barbero. Él tuvo dos hermanas, ninguno de los tres se habían casado. Sus hermanas también renunciaron a la fortuna familiar. Y otro destacado, Carlos, es la instalación en Pilar a través de Paolo Federico Albersoni, de toda esa tradición textil que tiene Pilar hasta hoy. Él había nacido en 1889 y Andrés Barbero nació en 1877. Bueno, hay imágenes de Nicolás Maduro ya en el centro de votación esta mañana tempranito. Vamos a compartir, por favor. Está hablando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando se disponga, por favor, acá en esta propuesta de Ñandutí. Nicolás Maduro, que vuelve a ser candidato a la presidencia de la República y enfrenta en esta ocasión a un señor de apellido González. Edmundo González. Escuchemos a Maduro, por favor. Un país cohesionado, en paz. Ni un incidente. Una campaña electoral libre, abierta, donde cada quien habló, dijo. El único candidato perseguido se llama Nicolás Maduro Moro, perseguido internacionalmente por los poderes del mundo, por Goliat. Es el único, el único candidato perseguido en las redes y baneado, que fuimos rompiendo el baneo, fue el candidato Nicolás Maduro. Pero nosotros no estamos acostumbrados al lloriqueo, nosotros estamos acostumbrados a la acción creativa. Ni un incidente, paz antes, paz durante hoy. Después hablaré, mañana hablaré,
muchas cosas que le contaré al país para que llegáramos hoy y tengamos el 100% de las mesas instaladas. El Consejo Nacional Electoral tiene el 100% de las mesas instaladas, con todo su personal. Paz durante. Y tengan la seguridad que mañana a esta hora, cuando estemos amaneciendo, entre copas y amaneceres, habrá paz en Venezuela. Esa es nuestra misión, garantizar la paz. Yo llamo a todos a votar. De verdad que es muy rápido. Unos dirán, pero en todas las elecciones dicen lo mismo, pero esta elección es más rápida todavía. Es bonita. Es bonita. Y ahí están todas las opciones, 38 partidos políticos, 10 candidaturas, que Venezuela decidirá sin que nadie se meta en nuestra decisión. Que decidamos en paz, de manera autónoma, y mañana será bonito. Presidente, buenos días. Buenos días. En las últimas horas ha existido comunicación, por ejemplo, con los otros 9 candidatos que están participando en esta contienda. Y en otro lugar, presidente, el Comando Venezuela Nuestra, durante su campaña, hizo mucho énfasis en la participación. Me gustaría saber, eso es un llamado al interno, pero el llamado hacia lo externo, hacia la comunidad internacional. Gracias. Bueno, las comunicaciones, el diálogo, tienen que ser permanentes. Yo he convocado en este país casi 1000 veces al diálogo y será el primer decreto que voy a firmar mañana. El diálogo, yo creo en el diálogo. Ahora, el diálogo es multidimensional. Hay un diálogo prioritario para la vida de Venezuela, el económico. Lo priorizamos tanto que logramos salir de la tempestad y tener hoy por hoy los mejores índices económicos de muchas décadas en Venezuela y los mejores índices económicos de crecimiento en el continente. Diálogo económico, prioridad. El diálogo social para la recuperación del estado de bienestar social y superación de las heridas producto de las 930 sanciones criminales contra la economía y el país. El diálogo cultural, he dicho, es el diálogo para la identidad nacional. Nosotros tenemos nuestra identidad, yo lo contaba ayer, tenemos una historia profunda de un pueblo diverso, ¿sí? Y tiene los valores para enfrentar los peores antivalores que nos están viniendo a través de las redes sociales y que tanto afectan a la juventud, a los niños y niñas. Entonces hay que buscar nuestra inmunización, así como quien se vacuna. Tenemos que vacunarnos contra los antivalores occidentales que quieren destruir la familia, que promueve el ego, el individualismo y los otros vicios que tú sabes que se promueven. El diálogo cultural para el reforzamiento de los valores humanos, humanistas y nacionalistas. Y el diálogo político con los partidos políticos, con los líderes políticos y más allá de unas elecciones, con la Venezuela profunda, que piensa, la Venezuela como ustedes, pues, que piensan. Todos tienen un pensamiento político y ustedes seguro no serán miembros de un partido político y querrán participar con sus propuestas. Entonces hay que crear 1000 mecanismos para que la voz política de un país que no se queda solo en los partidos se pueda expresar. Así que bueno, a nivel internacional tú me preguntas, bueno, a nivel internacional lo que pedimos es respeto a Venezuela. Venezuela tiene un árbitro, tiene un sistema electoral, no nos metemos en ningún sistema electoral del mundo. Cuando hubo la diatriba en Estados Unidos y Trump decía que le habían robado las elecciones y Biden dijo que la ganó, palabra santa quien la dijera ya. En Estados Unidos organizan las elecciones las gobernaciones, no tienen un instituto nacional, un consejo nacional, un poder electoral. En Venezuela es un poder electoral. Nosotros ni nos metemos allá y que nadie se meta aquí. Presidente, la jornada de hoy comenzó muy temprano. Hemos visto una importante organización, tanto de los miembros de mesa como de los integrantes de las organizaciones con fines políticos, para garantizar esta operatividad. ¿Qué lectura usted le da a eso? Y en segundo lugar, después de esta importante jornada que nos vamos a dar todos los venezolanos y venezolanas, la más importante, diríamos, de segundo orden, pero quizás la más importante porque significa la paz política, es el respeto a los resultados. Nos gustaría también saber su opinión al respecto. Bueno, el respeto al proceso electoral es el respeto a la Constitución, a la ley. Venezuela es un país que tiene una Constitución, instituciones, tiene leyes y todos estamos obligados a respetarla, ¿verdad? Hay que respetar al árbitro electoral. Tú no puedes ir, por ejemplo, al Mundial de Fútbol
y desconocer los dictámenes El del presidente y árbitro. candidato a la presidencia de la República de Venezuela están escuchando y están viendo a Ñandutí. Lo que yo diga. Y no, eso no es penalti, porque lo dije yo. Pero el árbitro dice, no, las reglas dicen que eso es un penalti. No, yo digo que no, y listo, y no hay penalti aquí. No se puede. Eso sería lo que llaman en lenguaje antiguo la ley de la selva, el caos, ¿verdad? Y nadie va a llevar a Venezuela al caos, ¿no? Hay un árbitro electoral, hay una constitución, y te respondo diciendo lo que yo le decía a la gente en la calle, en esta peregrinación. Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo, y reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Palabra santa la del árbitro electoral. Y llamo a los 10 candidatos presidenciales, a los 38 partidos políticos a respetar, a hacer respetar y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial del organismo encargado de organizar las elecciones, el poder electoral del país, el Consejo Nacional Electoral. Buenos días, presidente. Me llamo Kirill Rudenko, soy periodista de la agencia RIA Novosti de Rusia. Tengo una pregunta breve para usted este día. En caso de ser reelegido hoy, ¿cuál va a ser su objetivo principal para los 6 años de presidencia? Unir más al país, profundizar el diálogo económico, social, cultural y político hacia la sociedad profunda, la sociedad que va más allá de los partidos políticos, y construir los nuevos consensos para que el país tenga un sólido plan de futuro, un sólido proyecto de futuro, y poder garantizar el sueño, que es un sueño compartido de Venezuela toda, que nuestro país sea una de las potencias emergentes de Sudamérica en los años que están por venir. Yo he dicho, Venezuela asombrará al mundo con la economía que estamos construyendo, y tenemos el poder y la fuerza. Y si tenemos una economía fuerte que genera riqueza, que abastece el país con vocación exportadora, tenemos la capacidad de contar con los recursos para tener también una sociedad fuerte, un sistema social de seguridad, de protección fuerte, y para tener una democracia directa más activa. Sobre eso hemos recogido, escuchado y asumido, acogido propuestas para ir a una democracia de consulta permanente, de participación permanente, una democracia más de ciudadanos, de ciudadanas, de pueblo, que de partidos. Esto no quiere decir que los partidos no van a seguir teniendo un papel importante, primordial. Es una forma de organizarse políticamente en la sociedad, pero en la sociedad actual, en la época histórica que estamos viviendo una nueva época. Yo lo planteé el 15 de enero del 2022 en plena pandemia. La humanidad ha entrado en una nueva época, la época de transición hacia otra sociedad. El debate que está teniendo la humanidad es la transición hacia qué, la transición hacia el capitalismo salvaje. Está hablando el señor Nicolás Maduro, es el presidente de Venezuela y es candidato una vez más a la presidencia de Venezuela. Estos 25 años de gobierno venezolano han pasado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sí, señor. ¿Verdad? Es así, desde No 2013. No hubo otra... No hubo otra. Desde el 2013 Nicolás Maduro es presidente. Pero antes fue Hugo Chávez. Antes fue Hugo Chávez, y de hecho que Hugo Chávez, cuando fallece por el tema del cáncer, él realiza un video pidiendo votos por Nicolás Maduro. Hay que decir que en un momento, sigue hablando Maduro, pero quiero recalcar y destacar esto. En un momento habla de un compromiso que él asume y le pide a todos los candidatos a asumir con el órgano rector de las elecciones, con el que organiza las elecciones, con la institución que organiza las elecciones, y con la mano derecha tiene una pequeña constitución. Y levantaba esa constitución con la mano derecha y decía que se compromete, pero dejó un título muy fuerte cuando empezó a hablar. El único candidato perseguido, no solamente por Venezuela, por el mundo, es Nicolás Maduro Moro. Dijo hace un ratito nada más. Y estaba leyendo que María Corina escribió ayer: agradezco al presidente Santiago Peña, en realidad dice al presidente de Paraguay, Sí. por nuestra conversación de ahora.
Ayer habló Santi Peña, sí. en la que me manifestó su compromiso con la democracia y la libertad de Venezuela y la importancia que tiene la jornada electoral del 28 de julio para toda la región. Le agradecí en nombre de los venezolanos por su solidaridad y respaldo a estas horas históricas. Muchas gracias, presidente Peña. ¿Qué dijo otra vez el presidente Peña a María Corina? Nuestro compromiso con la democracia y la libertad de los pueblos es firme e invariable. Esperamos que los comicios del 28 se desarrollen dentro de la normalidad y respeto a la voluntad popular. Esta conversación se dio entre la noche y la madrugada de hoy entre el presidente Santiago Peña y María Corina Machado. Así es, Carlos. María Corina habló con el presidente Santi Peña y también habló con Javier Milei, entre otros grandes líderes que contactaron con ella. Lo de Milei, evidentemente, es un poquito más radical en cuanto al mensaje, ¿verdad? Ya hablan de que caiga la dictadura de Mier, entre otros puntos. También recibió el apoyo de Elon Musk, del empresario norteamericano, que literalmente tuiteó abiertamente y dijo que está a favor de la libertad en Venezuela. Y María Corina Machado le responde a Elon Musk, le agradece, y algunos incluso ya dicen que Elon Musk tendría planes o proyecciones, mejor dicho, de inversión en Venezuela en caso de que gane María Corina. Ahora, para darte algunos datos nomás, Carlos, para dimensionar un poquito cómo está Venezuela en el momento, y tengo también datos sobre Edmundo González, quien es el opositor actual de Nicolás Maduro. Venezuela actualmente cuenta con un porcentaje de pobreza que alcanza a más del 51,9% de las familias venezolanas. Según estoy viendo acá, la mayoría de los venezolanos viven con un promedio mensual de $300 mensuales. Y aparte de eso, hay miles de trabajadores, de obreros venezolanos que viven a causa de la ayuda chavista que le da el gobierno, que es de $11 cada 15 días. Y tenemos ahora las palabras de Edmundo González, que subió a sus redes sociales hace media hora, ¿sí te parece? ¿Cómo no? Escuchamos. Edmundo González, él es el día. Hoy, amigos, hoy es el día. Hoy es tu día. Sal y vota. Amigos, hoy es el día. Hoy es tu... Hoy estudia, sal y vota, dice. Hoy estudia, sal y vota. ¿Es el candidato? ¿Se llama? Edmundo González. ¿Tiene otro apellido? Urrutia. Sí, señor. Él es considerado para muchos un outsider, como se dice, para otros un desconocido y para otros un tipo aburrido. Habla mucho de... Reiteremos que María Corina Machado era la candidata. Sí, ella ganó en los comicios antichavistas por el 94% de los votos y finalmente le censuraron su candidatura del Tribunal Electoral. Ahora, solamente a modo de datos, Carlos, para compartir un poquito en la audiencia, ¿quién es Edmundo González Urrutia, como bien mencionaste? Veterano diplomático retirado de 74 años. 74 años, ya está grande, y aparte de eso se le critica mucho por su perfil aburrido de hacer política. Hace la semana pasada un dirigente chavista le llamó tapete de recambio y le preguntaron a Edmundo González qué pensaba sobre ese insulto y dijo: yo le invito a tomar un café y arreglar nuestras disidencias dialogando. O sea, un tipo... también ayer habló por medio de comunicación y dijo que en caso de ganar le va a invitar al chavismo a gobernar según la Constitución, o sea, van a gobernar entre todos. Él nació en La Victoria, en el estado Aragua, el 29 de agosto de 1949. Profesionalmente es especialista en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela y culminó un máster en Relaciones Internacionales en la American University de Washington, D.C. Fue embajador de Venezuela en Argelia durante la segunda presidencia del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, que fue de 1991 hasta el 93-94, si mal no estoy. Y también fue embajador de Argentina entre 1998 y 2002. Tengo entendido que ahí le representó el gobierno de Caldera, que era el expresidente, y también tengo entendido que trabajó con Hugo Chávez como diplomático en Argentina, ¿verdad? Evidentemente sin mezclar su ámbito político. Aparte de eso, fue director de un comité de planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela durante el periodo 1990-1991. Entre 1994 y 1998, dio la política internacional de la Cancillería. Además, se desempeñó como embajador de Venezuela en Argentina, como les mencioné, entre el 98 y el 2002, acá el dato me confirma, en los primeros años del gobierno del fallecido el presidente Hugo Chávez. Vivió junto a su esposa Mercedes López de González en al menos 7 países durante sus estudios y carrera diplomática, incluyendo Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra. Es profesor
escritor y articulista. Y en lo absoluto nunca se le consideró como un político de alta gama. De hecho, que él hablaba la semana pasada con María Corina al lado y dijo, jamás pensé buscar un cargo electoral y mucho menos la presidencia de la República. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Gracias a la popularidad de María Corina Machado, se habla que Edmundo González Urrutia sería el vencedor de las elecciones. Carlos, yo recién te di mal dato, quiero precisar nomás. Recién te mencioné que 7,7 millones de venezolanos están para votar y me confundí nomás en el dato porque anoté acá y bueno, me equivoqué. No son 7,7, son 21 millones de venezolanos habilitados para votar y 7,7 son los que no podrían votar, ¿verdad? Solo para aclarar esa data de una población de 28 millones de personas aproximadamente. Sí, señor. Vamos a mirar en un ratito lo que dice el diario ABC Color, pero tengo acá un informe meteorológico actualizado y en un ratito vamos a compartir con el comisario César Diarte, que tiene la gentileza de visitarnos esta mañana. Gran colega nuestro ya, ¿eh? Todos los días tenemos nosotros el comisario. Nuestro colega ya. Pues nos cuenta todo. No. Nos cuenta todo. Así debe ser. Hay un aviso meteorológico que se dio a conocer hace 10 minutos, casi 10 minutos, que dice lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos para los departamentos de San Pedro, para el centro y sur de San Pedro, para el sureste y noreste de Cordillera, para Guairá, para el sureste y este de Caguazú, para Itapúa, para Paraguarí, para el norte del Alto Paraná, para el centro y sur y norte del departamento central, para el norte de Ñemucú, para el oeste de Canindeyú, para el sureste de Presidente Hayes. Repito, aviso meteorológico se dio a conocer a las 6:37 de esta mañana. Y fíjense ustedes que la temperatura del momento es 23 grados y esa ya prácticamente es la máxima. La mínima se va a registrar esta noche, entre la tardecita y la noche, y sería de 17, 18 grados más o menos. Se anuncian lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Miramos cielo nublado en el amanecer en el inicio de este domingo 28 de julio. Y el diario ABC Color tiene estos títulos. El título principal dice cercano a Aliana, aparece empuja por hambre cero. Título destacado por ABC Color en esta jornada. Proveedora preferida del sur busca expansión al norte. Paraguay revive en Juegos Olímpicos. Un dato que nos faltó agregar cuando mencionamos el triunfo de Paraguay ayer frente a Israel, que Japón le ganó a Malí 1-0. A los 90 y algo Malí, oye, y penal. Y ahora queda Japón con 6 puntos, Paraguay tiene 3, Malí se quedó con 1, Israel se quedó con 1. Y juega con Malí. Y Paraguay juega con Malí el próximo partido. Dependemos de nosotros. Sí, claro. Empatando. Ya nosotros estamos. Empatando podemos clasificar, ¿verdad? Salvo que Israel. A no ser que Israel le gana Le a golea Japón. No, a Japón. A Japón, claro. Bueno, es un dedo así, Perdón, está bien. El tráfico muy loco, Carlos. El tráfico estuvo muy Es pesado. la sensación dominguera de... Sí. Venezuela vota en medio de tensión y graves denuncias. El chavismo busca aferrarse al poder, dice también el diario ABC Color. Instan a no bajar la guardia en reformas pendientes en el país. Aliados de Bachi ya están mejor, dice. ¿A qué? Y Chipero opera dron en Ucrania. Más de Gomio. Chipero opera dron en Ucrania. El diario Última Hora, esta mañana. Agencia advierte que Estado debe avanzar las reformas para sostener calificación. Estamos hablando con diferentes representantes desde el viernes con relación a esto y claro que es una prueba de fuego permanente y constante a partir de esta calificación para nuestro gobierno. Ya se tuvo que hacer algo interesante para que se pueda calificar de esta manera y para mantenerse tiene que seguir haciendo buena letra. Paraguay vuelve a ilusionarse, dice, todos hablan de este tema, de la selección paraguaya. En primera plana, digo, todos los diarios. En los 14 barrios atrapados por el microtráfico, para analistas, jurado de enjuiciamiento de magistrados no envía mensaje de imparcialidad, sino de apriete. Venezuela también es un título en todos los diarios. Elecciones se realizan hoy en medio de gran tensión. Hay una entrevista a Francisco Griñón, responsable de TIC Sociedad Anónima. Dice hay que cambiar la mentalidad de corto plazo y pensar en políticas del Estado. Y allá voy a diario de ese color, muchachos. Es última hora, quiero decir, perdón. Última hora ya. ¿Cómo está ocupado? Ahí te veo. Sí. De niña tejía para comprar sus útiles, ahora se convirtió en una artesana con premio internacional. También en primera plana del diario Última Hora esta mañana. Estos son los títulos.
Ven ustedes, ya teníamos ABC Color en la celebración de los jugadores paraguayos en primera plana y también el festejo de los paraguayos ayer en el partido contra Israel. 4-2 terminó el final. 4-2. Qué ya desesperante era, porque ya casi al final estábamos 2-2. Y vos sabés que se le criticó mucho a la selección, crítica constructiva ya, ¿verdad? Evidentemente todos estamos con ellos, pero que Israel es como que nos empató con muy poco, ¿eh? No fue un gran equipo, nos dañó con muy poco, y Paraguay sí fue un equipo. Yo no pude ver el partido bien porque estamos con algunas grabaciones acá en el canal, pero más allá de eso, según las críticas que leí, Israel con muy poco nos dañó, y también se habla de que Gatito no está tan seguro, bueno, algunos incluso piden la Se participación. le atribuye a él uno de los goles. Sí, el segundo gol específicamente. Bueno, ¿qué dice el diario La Nación de nuestro país esta mañana? Algunos títulos destacados cuando estamos acercándonos a las 7 de esta mañana. Faltan 11 minutos para que sean las 7. Gran victoria de Paraguay sobre Israel en los Juegos Olímpicos. Y el país es reconocido por sus políticas económicas. Cuidar el estatus, dice Santiago Peña, que hoy retorna al país. Hoy retorna. Y entre paréntesis, sumado nomás al titular de La Nación, Carlos, que el país es reconocido por sus políticas económicas. Ayer el presidente Milei, en su cuenta de x.com, reconoció públicamente, le felicitó a Santiago Peña y habló de lo positivo de esta noticia de grado de inversión, ¿verdad? Y evidentemente el tuit de Milei repercutió a nivel mundial, y muchos portales de información se hacen eco ya de la información del grado de inversión de Paraguay. Un orgullo realmente, Carlos. Claro, lo que hace Milei es publicar o escribir en base a la publicación del diario Clarín de Buenos Aires. Así mismo. El diario Clarín dice Paraguay logra calificación de inversor y hace un relato, y a eso Milei escribe en las redes sociales y felicita al presidente paraguayo, y el presidente paraguayo después le felicita otra vez, le agradece a Milei. Encima del diario Clarín titula, Paraguay logra grado de inversión con una economía 10 veces menor que la Argentina. Con un riesgo 10 veces menor que Argentina. Nos enteramos también nosotros que Brasil, por ejemplo, no tiene calificación de grado de inversor, que tenía y que perdió, por corrupción. Y Argentina no tiene. O sea que somos, no todo lo que se hace acá en el país está bien, ni todo lo que se hace acá en el país está mal. ¿Verdad? ¿Sabes, Carlos, que yo tengo la sensación, no sé en dejar así compartir, ¿verdad? Pero que de a poco podemos decir que estamos haciendo más bien la tarea que mal, en el sentido de que seguimos haciendo cosas malas, pero antes no teníamos esta noticia en Paraguay. Pero fíjate que justamente en ese sentido, Francesco, que el presidente reconoció este logro como parte de un proceso que empezó mucho antes, que llevó tanto trabajo finalmente lograr el grado de inversión. Claro, por eso. Claro, y reconoce el propio Santiago Peña, el trabajo de varios gobiernos. También ese es un gesto importante de parte suya, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, miremos un poquitito los diarios de Argentina, como siempre lo solemos hacer, La Nación, Clarín y Página 12. Empecemos con el diario La Nación esta mañana. La Nación dice, el gobierno negociará con el kirchnerismo para aprobar el pliego del hijo. Y dice, el fútbol logró un triunfo para sacarse la bronca y recuperar la ilusión. Ganó también Argentina, 3-1 le ganó a Irak. De Micheli se va, de River. Se va. Y vuelve Gallardo. Eso no sé si está confirmado. Pero dicen que... Yo creo que suena no todavía. O sea, no, confirmado no está, no sé. Si le pasaron el dato, Carlos Báez, yo respeto. Pero suena, Suena. Y si suena, suena. el terror vuelve a sacudir a Israel, dice. Vean la fotografía, Jerusalén, en un bombardeo. 11 muertos. Qué bárbaro, que encendió los temores, dice, a otra escala en Medio Oriente. Qué bárbaro. Israel acusó a Hezbollah por un ataque sobre un campo de fútbol en territorios ocupados de los altos del Golán, dice, que dejó 12 muertos, dice esta publicación. La mayoría de ellos chicos y adolescentes. Imagínate. Qué bárbaro. El premier israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que el grupo terrorista libanés que negó la autoría pagará un precio muy alto. Sí. Según la información que se maneja, Carlos, sobre esto, aparentemente el misil habría salido desde el sur del Líbano, y es por eso que le están culpando a Hamas. Y habló el ministro de Relaciones Exteriores, perdón, el ministro de Finanzas habló de Israel,
y dijo que Israel no le puede perdonar esto a la cabeza de Hamas, o de Hamas, como muchos le dicen. Nasrallah es el apellido del jefe de Hamas, y también se le vincula al Hezbollah, y piden que paguen con su cabeza. Yo tenía la información de 11 muertos, Carlos, pero ahora ya o 12. No, ahí la publicación, yo no sé, pero la publicación dice 12 muertos. Venezuela define su futuro en una elección histórica. El opositor González Urrutia busca derrotar al chavismo. Esto es lo que se publica en el diario La Nación de Buenos Aires. ¿Qué dice el diario Clarín de Buenos Aires esta mañana? Hoy domingo 28 de julio. Venezuela define si termina con 25 años de dictadura chavista. En la previa a la elección, el 2 de Maduro volvió a amenazar a la oposición. Hay una cuestión que se dice mucho, es que hay algo así como 8 millones de venezolanos que en los últimos tiempos salieron de Venezuela, pues es imposible vivir. De una u otra manera salieron. De Paraguay también salieron muchos compatriotas en algún momento. Sí. Lo que pasa es que el mundo hoy por hoy está muy complicado. Sí. Ya no es tan fácil salir y encontrar en alguna parte del mundo algún sustento, algún trabajo, la garantía de poder trabajar en buenas condiciones y poder enviar ese dinero a tu familiar. Acá el sueño fue de España. Y sigue siendo para Mucho mucha tiempo. gente. Argentina mismo. Argentina Claro. primero, Sí. apareció Estados Unidos, Brasil también mismo. más complicado porque el tema de la documentación, Brasil también, pero España llevó muchísimos paraguayos, muchos hasta ahora, pero eso también significó desmembrar familias, parejas, hijos que quedaron a vivir con la abuela y con el abuelo. Y vos sabés que últimamente mucha gente yendo a Chile también. Me tocó conversar un tiempo atrás con amigos que son de la zona de Isla Pucú y Caraguatá, y me decían que un montón de gente que anteriormente iba a Estados Unidos, hoy día por la distancia, inclusive por los beneficios económicos, prefieren ir a trabajar a Chile. Dice el diario Clarín también, las encuestas le dan muy amplia ventaja a la oposición. Sí. Las encuestas. Corina Machado dice que Venezuela está como si hubiera ocurrido una guerra en el país. Y ahí está la publicación del diario Clarín, la fotografía de Michelis. Fue compañero de Roque Santa Cruz en el Bayern de Alemania. Sí, sí, sí. Dice, adiós a De Michelis. Hola Gallardo. Hola Gallardo, pregunta. Gallardo, que tuvo una mala experiencia en el fútbol árabe, dirigiendo al equipo de Benzema. Tuvo un encontronazo luego con Karim Benzema en el club árabe. Logró 3 títulos de Michelis. Dirigirá esta noche su último partido ante Sarmiento. Se recuperó la selección sub-23, ganaron las Leonas. Dice también, y mirando el 2025, Milei arma su primer acto político en la provincia. ¿Qué dice página 12? Por favor, vamos a compartir también a continuación con ustedes. Casi 7 de la mañana en la República del Paraguay. Dice, todas las miradas están puestas en los 6 diputados de la Libertad Avanza que visitaron a Astis, pero un pedido de acceso a la información realizado por página 12 confirma que también el ministro de Defensa, Luis Petri, envió a 2 de sus hombres a ver a los represores detenidos. De allí se llevaron un boceto de decreto con el que los genocidas sueñan con salir de la cárcel. La impunidad avanza. La libertad avanza, pues se llama el movimiento de, ¿verdad? El partido de Milei, que le ponen este título, los de página 12, la impunidad avanza. Y vamos a repetir el diario digital de Ñandutí esta mañana, que compartíamos bien tempranito, minutos después de las 6. Los títulos destacados esta mañana, y el título principal tiene que ver con lo que dijo ayer el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, reiterando que Paraguay alertó a España con relación a esta carga de cocaína. Pero que quede y que conste, alertó después de hacer un eco con flechas con relación a la empresa que estaba enviando contenedores a Europa, y dijeron, epa, acá se fue uno de nosotros y no pudimos, pues, acá salió y no se controló como debería ser, y el comandante de la Policía Nacional utilizó ayer muy prudentemente él supuesta falla humana a la hora de que ese contenedor contaminado con cocaína haya salido de nuestro país, y es el contenedor con 4.020 kilos de cocaína. Paraguay gana en París, PLRA con nuevo movimiento, este movimiento de líder amarilla, se llama Movimiento de Identidad Liberal, y renuncia de médicos en IPS. Gremios médicos anunciaron la renuncia masiva de profesionales. Bueno, reiteramos, en Venezuela hay elecciones. Hace casi una hora comenzaron ya las elecciones. Ya fue Maduro y votó Maduro y habló también Nicolás Maduro. Soy el más perseguido por el mundo. El candidato más perseguido por el mundo, dijo Nicolás Maduro. Estas son imágenes en vivo que estamos recibiendo desde Venezuela. La gente, acá en Paraguay los venezolanos no votan, ¿verdad? Bueno, tenemos por representación, no tenemos, bueno, ahora sí tenemos. Ahora sí. Ahí quería decir algo.
Mario Abdo Benítez rompe relaciones con Maduro, con Venezuela. Retira su embajada. Sí. Santiago Peña cuando asume, recompone y abre otra vez la relación con el gobierno de Venezuela, con Maduro, y en consecuencia, pero no hay, los venezolanos acá no votan, no hay lugar para votar. No, yo tengo entendido que no votan, Carlos. Aparte, como bien mencionaste, para ser exacto, se calcula que hay 7,7 millones de venezolanos viviendo fuera del país, entre España, muchos en Estados Unidos, también en Colombia hay muchísimos venezolanos actualmente, en Paraguay también tenemos, pero de esos 7,7 millones solamente 65.000 están habilitados para votar. Pero fíjate, Buejara, fíjate, Francesco, que 8 millones de venezolanos salieron de Venezuela para intentar vivir mejor. 8 millones es más que la cantidad de paraguayos que vivimos, o que estamos. Hay O sea, por el último censo, 6 millones nomás estamos aquí. Hay muchísimas imágenes de gente que a pie intentó cruzar la frontera por Colombia, entrar al lado brasileño, y obviamente los que, como aquellos que llegaron acá, hicieron una travesía mucho más larga. Así como decía, un espacio donde poder vivir, o por lo menos sobrevivir, inclusive porque sabemos que muchos de los hermanos venezolanos que están acá viven en condiciones muy precarias, muy complicadas. Sí, señor, y tempranito Francesco y Buejara decían que 2 venezolanos están de cumplen años hoy. Hugo Chávez, bueno, cumplía años Hugo Chávez. Guaidó sigue cumpliendo años. Sigue cumpliendo. ¿Cuál se llama él, verdad? Juan Guaidó. Y otro dato interesante, 3 nombres así rápido. Hoy, un día como hoy, fallecía uno de los hombres más importantes que marcó un antes y un después en la historia del mundo, Maximiliano Robespierre, líder de la Revolución Francesa. Y el otro, un gran amigo del Paraguay, uruguayo, que en algún momento reconoció una deuda eterna de Uruguay con el Paraguay, cuyo nombre lleva una calle, Eduardo Víctor Aedo. Y otro personaje para mí, uno de los más grandes politólogos de este tiempo, Karl Popper, nacido en 1902. En 1901, el caso de Eduardo Víctor Aedo, 1794 fallecía Maximiliano Robespierre. 28 de julio. 28 de julio. Bueno, tengo que hacer una pausa. ¿Qué me decís? Una última cosa rápido, Carlos. Sigue la polémica también en torno a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ayer mencionábamos que hubo un sector importante. Yo me considero parte de ese sector que se sintió ofendido. Lindo espectáculo y al mismo tiempo... Sí, lindo, pero pervertido por sobre todo, ¿verdad? De hecho que ayer empezaron a circular otras imágenes de parte de miles de personas que incluso le acusan a los Juegos Olímpicos, a la organización de Francia, mejor dicho, que mostraron partes medio desnudas, ¿verdad?, de ciertos cuerpos, de ciertas personas trans. Lo cierto en concreto es que hay una empresa que se llama Seaspire, que se dedica, si mal no estoy, a generar aplicaciones para los dispositivos de transmisión de medios. Y ellos eran uno de los principales auspiciantes, presentadores de las Olimpiadas, y ayer quitaron un comunicado oficial en sus redes sociales que dicen: nos sorprendió la burla de la última cena durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Seaspire retirará nuestra publicidad de los Juegos Olímpicos. Una marca oficial que ya de alguna manera dio un paso al costado en el financiamiento de los Juegos Olímpicos. Y por otro lado, habló también, o mejor dicho, quitaron un comunicado los obispos o la conferencia episcopal francesa. En el comunicado difundido en sus redes sociales, aseguraron que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París ofreció al mundo entero maravillosos momentos de belleza y alegría, ricos en emoción y universalmente aclamados. Sin embargo, la ceremonia en la que se efectuó un desfile de delegaciones deportivas en 85 barcos incluyó escenas de escarnio y burla hacia el cristianismo, que deploramos profundamente. Fue el comunicado de la Conferencia Episcopal Francesa, y el obispo de Francia, no recuerdo ahora el apellido, ayer dijo que fue una verdadera falta de respeto lo que sucedió en los Juegos Olímpicos en contra de los cristianos franceses. 7:02 en la República del Paraguay. Vamos a compartir este boletín meteorológico especial. Les presentamos a continuación en Ñandutí AM, Ñandutí TV, en las redes sociales, todas las plataformas nos pueden acompañar. Sistema de tormentas, dice, para la región oriental, para el centro y sur de la región occidental. Esto es para hoy domingo 28 de julio y para mañana lunes 29 de julio. La zona de cobertura: norte, centro y este de Ñembucú, Misiones, Itapúa, sur de Paraguarí y Caazapá, desde esta mañana y hasta la mañana de lunes. O sea, tiempo inestable con lluvia todo este domingo, incluso mañana a la mañana.
Para el centro, sur y este de Presidente Hayes, Asunción, sur de Boquerón, central, departamento central, centro y norte de Paraguarí, Guairá, sur del Alto Paraná, desde esta mañana, y se está oscureciendo. Se nota que dice desde esta mañana hasta la tarde de lunes, tiempo inestable, todo el día hoy y todo el día mañana. Para Cordillera, San Pedro, centro, norte y este de Alto Paraná, centro, sur y oeste de Canindeyuca, Aguazú, desde la tarde de este domingo hasta la noche del lunes. Prácticamente hay tiempo inestable hoy y mañana, con lluvia. Hablan de que puede llover en algunos puntos hasta 60 milímetros, en otros puntos 20, 30 milímetros, y dicen que posiblemente vamos a tener vientos en torno a 100 kilómetros por hora en algunos lugares, principalmente en la región oriental y parte de la región occidental. Y hay alta probabilidad de granizo inclusive en algunos puntos. Y con estos datos vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta recibimos al comisario César Diarte, efectivo de la Policía Nacional, que tiene la gentileza de visitarnos. Está en un cargo muy, pero muy difícil hoy en la estructura policial, acá en Asunción específicamente. Y por supuesto que vamos a seguir hablando del tema Venezuela y otras informaciones destacadas. Miramos cómo están algunas calles y avenidas de la capital del país. Miren cómo está el tiempo. En algunos sectores el cielo está nublado, no hay sol. Y hay posibilidad de lluvia ya para las próximas horas. O sea, que me llama acá, que veo esta pantalla, Carlos. Sí, porque está el bache. Yo creo que poner una curita ahí. Yo ese bache, Carlos, yo le voy a llamar bache Carlos Vaz. Porque pero le llamó Francisco, sí que le llamó. Vamos a llamarle bache. Vamos a llamarle Bodejar. Vamos a llamar, ¿dónde está Francesco? Y estoy acá frente a Carlos Vaz, acá en la Nacional. ¿Me trataste de bache? No te trato a vos. Oye, ¿hace cuánto estamos juntos? No, 7 meses estamos juntos. No entendemos muy bien, Carlos. No, es que no entendemos. Yo cuando te diga, hacemos la pausa. En un ratito seguimos en la gran cabina. Mañana de este domingo, 28 de julio del año 2024. Seguí en Ñandutí a toda hora, toda la información. Aquí estamos. Ya volvemos en un ratito. En Ñandutí están los protagonistas de las últimas noticias. Ñandutí, tu primera fuente de información. Sé cliente Continental al instante. En todas las plataformas, en todo lugar, a Ñandutí la vas a encontrar. Los clips más importantes de cada entrevista. Encontranos en Instagram, TikTok y YouTube como @Nandutini20, en X como Nandutí, en Facebook como Radio Ñandutí Digital AM. Información y transmisión en directo, porque estar bien informado es estar conectado. Ñandutí, tu fuente de noticias en todas partes. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto a indefenso ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. En todas las plataformas, en todo lugar, a Ñandutí la vas a encontrar. Los clips más importantes de cada entrevista. Encontranos en Instagram, TikTok y YouTube como @Nandutini20, en X como Nandutí, en Facebook
como Radio Ñandutí Digital AM. Información y transmisión en directo, porque estar bien informado es estar conectado. Ñandutí, tu fuente de noticias en todas partes. Qué genial que ya es esto. Ahora con el alias al toque se hace todo. Hace como sea, usa tu alias en Itaú y recibí o enviar transferencias usando un solo dato. En el vertiginoso mundo de la información, Ñandutí se destaca como tu primera fuente de información. Desde la radio hasta la televisión, pasando por el streaming y las redes sociales, estamos donde está la noticia. Nuestro equipo de periodistas está comprometido a llevarte la verdad, investigando a fondo cada noticia para ofrecerte una cobertura completa y objetiva. Con Ñandutí no solo escuchas la noticia, la vivís, porque entendemos la importancia de estar bien informados. Nos aseguramos de que tengas acceso a la información que realmente importa, en cualquier plataforma y a cualquier hora. Ñandutí, siempre contigo, donde quiera que estés. Ñandutí, tu primera fuente de información. En todas las plataformas, en todo lugar, a Ñandutí la vas a encontrar. Los clips más importantes de cada entrevista. Encontranos en Instagram, TikTok y YouTube como @Nandutini20, en X como Ñandutí, en Facebook como Radio Ñandutí Digital AM. Información y transmisión en directo, porque estar bien informado es... Ahí estamos. Bueno, señores. ¿Está bien? Con todo, Carlos, estamos con todo, hermoso domingo. Me parece que vos que encabezar el grupo ese que es el grupo de Bache. No, acá me mandaron un sticker tuyo de cuando me haces cara así. ¿En serio? Sí, es simpático, te digo no es simpático. Comisario César Diarte, ¿cómo anda, comisario? Buen día, gracias por venir a Ñandutí esta mañana. Buen día, señor Carlos Báez, profesor David Francisco, comisario a las órdenes para... Si te acerca un poquitito más hacia el micrófono, mejor, comisario, Sí, para no. poder que se te entienda mejor. ¿Cuántos años tenés en la policía, comisario? 25 años, Carlos. Vos sos joven, ¿cuánto de...? Tengo 47 años. Desde los 20 ya, sí, señor, 47 años, joven. Sí, Oficial de policía. a los 17 entré. 17 años. No terminé el colegio. ¿Y qué de prisión de Asunción? Sí, Asunción. ¿De qué barrio? Barrio Herrera. Barrio Herrera. Y hoy, ¿tu cargo cuál es en la policía? Soy el jefe de investigaciones de Asunción. Jefe de investigaciones. De Asunción. De la capital. Yacu mexicano no es poca cosa, ¿eh? No, trabajo bastante complicado. Y estábamos hablando con Boejara, con el comisario Francesco recién. Qué difícil es brindar seguridad en una ciudad como Asunción. Pero no es central, no está a tu cargo. ¿Es Asunción No, o...? solo Asunción. Solo Asunción. La capital del país. Y eso ya es complicado. Sí.
pero solemos apoyar también a nuestros pares de departamento central. Mirando nomás algunos temas de los que podemos compartir con el comisario Diarte. Estábamos mirando recién nosotros una publicación, leíamos en el diario Última Hora, en primera plana, en tapa inclusive, y en la página 54 se publica, dice 14 barrios de Asunción están atrapados por el microtráfico. Y si uno mira los barrios, dice, te vas a encontrar con Santa Ana, Sí. te vas a encontrar con Bañado Sur, te vas a encontrar con el barrio Republicano, con Roberto L. Petit, con el barrio Tacumbú, con el barrio Silvio Petirosi, incluso barrio Obrero, Sajonia, Ita Enramada, Itapuita Punta, Ricardo Brugada, que es la Chacarita, Tablada Nueva, Botánico, Ceballos Fue y Loma Puitá. Están calificados estos barrios con una concentración muy alta de venta al menudeo de drogas. Eso es, comisario, tan así. Sí, esa es la triste realidad de los barrios. Cada tanto nosotros venimos realizando operativos con la dirección de policía, con el departamento antinarcóticos también. Se coordina trabajo con la Secretaría Nacional Antidrogas, con diferentes instituciones que estamos abocados en la lucha de este flagelo que es el consumo, el tráfico, el microtráfico, y a través de estos hechos pues lo que ocurre en los hurtos menores, como nosotros lo decimos, los famosos motochorros. A veces decimos un celular que apenas cuesta 300, 400 mil, pero el hecho el cual estas personas realizan son muy violentos, son con mano, son asaltos a mano armada, a veces con arma blanca, a veces las víctimas son lesionadas, inclusive llegan hasta la muerte por un aparato celular. Pero ellos tienen un agregado que es la adicción. Sí. Por eso es que son tan violentos. El 90% son adictos, el 90%. Y en su mayoría menores de edad. El 90% ya es adicto y otra vez la mayoría son menores, de este 90%. Y sí, porque justamente había un operativo, el último que se hizo en Chacarita, son menores de edad, 13, 14 años con armas largas, que paseaban tipo, de quién inmolar esa película brasilera, no recuerdo, Ciudad de Dios. No sé, pequeño. 13, 14 años. Sí, salían a pasear, se realizaban los operativos para lastimosamente, pues, la ley así, 13, 14, 13 años no pueden ni detener, sí o sí tener que liberar. Muy larga, comisario. Sí, y el problema mayor que tenemos es que cuando el juez o el fiscal ordena que se entregue a los padres, el problema es que los padres son los ausentes, algunos están los recluidos, madre y padre, o si no los dos son adictos también, imagínate. O sea, no hay familia. Crecen solos. Y cuando hablas de la adicción al Chespi sería. Chespi. O sea, ese es el problema ahora. Chespi es el más común de todo. ¿Y es el más dañino. ¿Y cómo acceden? ¿Cómo acceden ellos al Chespi? Bueno, en cada zona ellos, vos mencionaste los barrios. Sí. Cada uno tiene ahí su sector. Uno que es de Santa Ana no puede ir, por ejemplo, a no, ellos son muy celosos por su Son zona. territoriales. Sí, totalmente. El CAR cuesta 5.000, 10.000 guaraníes. Y hace un daño enorme. Terrible. Terrible. Por los 5.000 guaraníes vos tenés acceso a ese tipo de drogas. Y se olvidan poner sus problemas, Carlos. Antes recuerda, Carlos, que solamente era marihuana. Ese era marihuana. Está fumando marihuana, está fumando un polvo. Solamente eso, pues acabó muy poco ya. Pero ahora cada vez. Hoy la marihuana y la cocaína no son el problema, comisario. No, el crack es muy dañino. Tipo zombie le deja a esa criatura. Y evidentemente llegan al crack no por una cuestión de complicidad con la mafia, sino por una cuestión de olvidarse de sus problemas y el fruto de esa búsqueda de olvidarse de los problemas es que terminan siendo adictos. Lastimosamente sí. Yo estoy mirando este mapa, pues no hay ningún barrio en lo que esté desinfectado ya ellos. O sea, casi todos los barrios de Asunción hoy por hoy están contaminados de una u otra manera. Y si vamos a mirar así, Carlos, están los barrios chuchi, pero ellos consumen otra cosa también. Ellos sí, los que tienen mayor poder adquisitivo consumen
Otras sustancias también, cocaína. Pero generan inconvenientes, comisario. No, de esa gente no. O Pero sea, en materia de política de seguridad, el consumo de cocaína y de marihuana es un problema. no, lo que consume crack, en su mayoría sí. Pues la gente arriba, ese mapa que está mostrando ahí. Qué buen material presenta Última Hora con relación a esto. Hoy en la página 54 dice: un mapeo realizado muestra que ni un solo barrio capitalino está librado de la comercialización de todo tipo de drogas al menudeo que surten y atrapan a comunidad entera. Ayer el comandante de la Policía Nacional nos decía que hay papá y mamá que ellos ya no quieren saber más nada de su hijo. Él dijo 80% de Asunción Central, dijo ayer, ¿no? En el comentario que hacía de la cantidad de gente afectada por el tema del consumo de la droga. Está lloviendo ya torrencialmente en Asunción, acá en esta zona, como anunciaba el informe meteorológico. Quiero decir esto, que el cáncer pues, es una enfermedad que destruye. Claro. Y este es otro cáncer. Sí. Sí, Carlos. Comisario, dijiste entonces, mucha gente joven, menores inclusive, que se convierten ya muy temprano en delincuentes. Sí, totalmente. ¿Y cómo va a cambiar a esa gente? Y mira, tiene todo un proceso, una rehabilitación profunda. No es fácil, porque vos sabés que en Paraguay no tenemos centro de rehabilitación. Uno tenemos. Y lo que tenemos es casi nada, no sirve. Que no es nada. Está difícil. Comisario, y vamos a suponer que sea mayor de edad, adicto, que roba, asalta, le detiene la policía, se va a la comisaría, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí y se va a la universidad los delincuentes, que la penitenciaría. Peor salen ahí. La universidad de delincuentes, sí. Peor. ¿Y cómo se combate esto, comisario? Porque ayer hablábamos justamente, o sea, te quiero hacer la misma consulta que le hacíamos ayer al comandante. Cuando hablamos de combatir al narcotráfico o al narcotraficante, pues uno le combate, le mete preso y terminó ahí el tema. Sin embargo, cuando le querés combatir al adicto, consecuencia del narcotráfico, ya es diferente la situación, porque vos combatís, aparte de combatir a un delincuente que roba o incluso mata, le combatís a un enfermo. Y la solución no es meterle preso nomás porque el enfermo no se va a rehabilitar. ¿Cómo combaten desde la policía teniendo en cuenta lo que mencionás, que no hay centros de rehabilitación? Bueno, yo siempre dije eso, que no es la solución meterla todo presa a la gente que venden esta sustancia, ¿verdad? Porque el adicto en sí va a buscar en otro lugar. Si la persona que le está proveyendo la droga va preso, él va y busca a otro lado. Acá mucha educación, mucho seguimiento, acompañamiento. Siempre va por la familia, ¿verdad? Pero te comenté que estas personas, su familia ya están destruidas. Y es difícil, pero no es imposible. Es una lucha constante, tiene que ser. Uno se pone a preguntar de repente, vos sos muy joven, Rentejo, nosotros tenemos más años. Yo digo que la gente se pregunta, o yo mismo me pregunto, ¿en qué momento se rompió esto? ¿Y cómo se descompuso esto? Porque andar 30, 40 años atrás, imposible. Era imposible, se sabía todo lo que hacía, tu mamá y tu papá sabían todo lo que vos hacías. Andamos como eso, ¿verdad? Pero en la década del 70 más o menos, acá, yo recuerdo, hago un comentario, Carlos, siendo estudiante todavía del colegio, nos tocó hacer un seminario sobre el tema de la droga. Y cuando eso decían, y era una cosa que se agarraban todo de la cabeza y con socorro en la boca, 10.000 drogadictos aproximadamente entonces. Y de allí a hoy, 10.000 no es nada, ¿verdad? Pero yo rescato de la palabra del comisario esa parte importante que él mencionó, que no se combate con mandarlo adentro y cosas por el estilo, que tiene que haber una política que defina los lugares donde ellos pueden rehabilitarse. Estamos hablando de un proceso muy importante que se tiene que iniciar. De hecho, entiendo que el presidente en algún momento habló de eso. La cuestión es ahora ir a ese punto y tratar de encontrar una solución gradual y progresiva, comisario. Y aparte nos vamos a dejar sumando lo que mencionas, o sea, yo estoy de acuerdo 100% en lo que mencionas porque es el análisis certero, pero esto es por un proceso, claro. Y el ciudadano común no tiene por qué aguantar ese proceso, porque la realidad es que hoy yo no puedo salir tranquilo porque me puede venir un chef y asaltarme, y las mujeres no quieren saber nada luego de salir solas, porque puede venir el chef y en el centro de Asunción, vos te vas, Carlos, y está
colmado de personas que vos te das cuenta que son adictas. Pero nosotros vemos, hoy la tecnología te permite ver gente sobre motocicleta, por ejemplo, asaltando, con puñal, con algún tipo de arma de fuego, pistola, ¿verdad? Y vos a veces cuando hay gente que usa la moto como un medio de transporte, pero vos ves y ya tenés miedo, ¿verdad? Porque ahí aparece la motochorro. Totalmente. ¿Viste que el otro día los linces le dieron, vos viste el video? ¿Cuál? Entonces, ¿cómo los linces le agarraron a unos motochorros? Vos le pediste ya al comandante que le tenían que... vos querés que la agarren con la policía. Sí, mano dura. No, a lo Bukele. Y después le denunciaron por la prensa, decir que bárbaro la policía. No, yo le apoyo al policía que no, pero con todo el comandante, que hay cosas que no sé, la ley no permite. No permite. Es muy garantista pues la ley paraguaya con el delincuente, lamentablemente. Yo sí le veo al comisario César Diarte, Carlos, ejerciendo la fuerza en contra de un delincuente, y yo le voy a aplaudir, acá desde el micrófono. Bueno, pero eso se ajusta a la situación. Claro, hay gente, ustedes se encuentran con cada tipo de persona, aparte desde el peligro para abajo, de lo más peligroso. Y justamente la vez pasada ya tocamos el tema, el caso de San Pedro. Amigo mío, el que falleció, el otro herido, el policía, ellos tenían temor en usar su arma contra esa persona, porque no tenía, pues, se utiliza pues la balanza. El otro tenía cuchillo y él pistola, ¿verdad? Y él una vez vio a su jefe que estaba siendo herido, el otro no sabía reaccionar si le disparaba o no le disparaba, ¿verdad? Y como le vino y le clavó, ¿verdad? Ahí recién utilizó su arma por temor a ser procesado, porque ingresaron, se fueron para un auxilio, ¿verdad? Parecía todo normal, ¿verdad? Claro. Y al ver uso no uso mi arma, y tuvo que utilizar. Y uno de ellos murió. Uno murió y el autor hasta ahora está internado acá en emergencia médica, pero podría haberse evitado eso, era el temor de ser procesado hacia, como vos mencionaste, la ley es muy garantista. El policía gatillo fácil disparó, no está pues en el escenario. Y aparte yo creo que estos oficiales de policía cuando se fueron, ellos no se fueron para enfrentarse con alguien del crimen organizado, con unos delincuentes conocidos, ellos fueron para intervenir en una cuestión de violencia familiar, tengo entendido. Justamente eso, Carlos, la gente dice violencia familiar, no, es más violento de ahí, el tema de las parejas. Vos te vas a intervenir y endemoniado está tanto la mujer y el hombre, ¿verdad? Y reaccionan muy mal, siempre terminan mal los casos de violencia intrafamiliar. Es difícil de controlarle cuando están así. No, cuando están así, ciegos están. Y ahí tenés ya lo que pasó, ¿verdad? Por temor a ligar un proceso, no se atrevieron a usar el arma. ¿Cuántos otros casos también hay, verdad? Por eso. Con relación a eso. Y vos sabés, comisario, que hace poco hablábamos por este caso donde robaron, mejor dicho, 1.500 millones de guaraníes. Sí. Y a mí me llamó la atención un titular que nos dejaste, que he dicho que siempre lo mencionás porque creo que nosotros valoramos mucho la habilidad de comunicación que tenés, comisario, con el comandante, ni qué decir que ayer vino y me acuerdo que dijiste, nosotros te preguntamos quiénes fueron los responsables. Y vos dijiste algo que entristece mucho, ¿verdad? Pero te agradezco la sinceridad, que es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Lo que entran presos siempre, salen libres porque la policía la presa y viene la fiscalía y le deja libre. ¿Por qué se hace el proceso, comisario, en primer lugar y en segundo lugar consultarte? Yo sé que no depende de vos, o sea, tampoco te quiero poner la responsabilidad, pero ¿qué podemos hacer para cambiar eso y que el que entra preso por la policía se quede adentro? Y nuestra ley, usted mencionaba recién, muy garantista, y siempre se le da prioridad a la persona privada de su libertad con medida sustitutiva. Imagínate hace poco el asalto a la salida de los bancos que nosotros hicimos, ¿verdad? Por fin pudimos saber cómo es que esta gente operaba, ¿verdad? Y había sido las personas que habían ingresado, habían cometido un caso de robo agravado también en salida bancaria, y a los 10 días salió una vía ciudad. Nosotros pensamos que ellos estaban dentro, y a través de informaciones vimos que ya estaban liberados totalmente. En un caso de robo agravado, ese seguimiento del banco fue denso, porque demasiado muchas cámaras revisamos. Agradecemos mucho al presidente del BNF que nos apoyó bastante. Pudimos llegar a estas personas. Vimos el modus operandi, cómo operan esta gente en la salida bancaria. Mira que son 5 hechos que quiero ponerme en contexto porque una de las mañanas temprano yo leí esa publicación en el diario ABC. El que le robó
que estaba en el banco haciendo algo, gestionaba o alguna cosa. Pero él su objetivo, el comisario, vos sabés mejor que nadie, era otro, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, acá en la casa está el comisario, el Moejara, yo, y Francesco, o haciendo otra gestión, pero no mañana, y se ve eso en la fotografía en el circuito, en el video. Y ahí salen y otros son los que le asaltan. Él le da la indicación, algo así, comisario. Él realiza sería la inteligencia, va, lo sigue, un vehículo y le está guardando y atrás ya están los motoasaltantes. Todo en cadena. Sí, imagínate vos. Y nosotros creidísimos que esas personas que nosotros justamente la habíamos detenido estaban presos, ¿verdad? Pero había sido tan libres. Y eso inclusive que habíamos dicho ya en una ocasión, más, de que la policía pone a la persona frente a la justicia y resulta que de allí nomás, en segundos, es liberado nuevamente. Entonces, como que es una especie de ping-pong. Sale otra vez, la persona está peligrosa, vuelve a ser nuevamente acercada por la policía a algún juzgado, fiscalía, donde sea, y otra vez al rato está afuera. Es decir, hay una parte que no funciona, y tiene que ver con la ley, por supuesto, y la otra también con la gente que tiene que proceder en consecuencia a lo que se tiene en materia de legislación. Y lo peor de todo es que después le pegamos durísimo a la policía, porque le pedimos resultados y la realidad, en honor a la verdad, es que la policía da resultados. El problema es la justicia. Pero insisto, comisario, ¿qué pretenden hacer? Porque yo me pongo en tu lugar, comisario, de ser desesperante, apresar a un delincuente y después 1 o 2 meses irte a un caso de robo, de hurto y encontrar al mismo tipo. Es ser frustrante. Es difícil luego detenerle a alguien, el seguimiento que se hace, el trabajo que se realiza para la detención a personas. Y a veces nosotros mismos recibimos la orden de su libertad por orden judicial y después unos días te envían su orden de detención. Otra vez, por el mismo caso. No. Pero algo no está funcionando y yo creo que no pasa solamente, ya que estábamos hablando del tema, ya cerramos esto de 14 barrios de Asunción atrapados por el microtráfico, todos los barrios están contaminados de una u otra manera y lo que asusta de repente es que hay muchos menores adictos y delincuentes, ¿verdad? Están enfermos y actúan en el ámbito de la delincuencia. El tema de la violencia familiar, 34 años de prisión por feminicidio. Miren lo que es la condena del castigo. No es que no hay castigo, pues te dice, pues, no, si vos haces robar, criptominería, esos 2 años de cárcel. Y yo voy a decir, bueno, pues 2 años de cárcel por acá. ¿Qué? Dice, un tribunal de sentencia condenó a 34 años de cárcel a Lisandro Sánchez, luego de ser encontrado culpable por el feminicidio de Liliana Celeste Ayala. El hecho ocurrió en Ñemby en el 2019. Le condenan a 34 años, son, 29 años de prisión más 5 años como medida de seguridad, 34 en total. Entonces el castigo es elevadísima la pena, el castigo es igual, la gente repite la historia. Igual. Entonces hay una falla. Yo creo que mucho pasa por lo que dijo el comisario de arte y educación en la cuestión acá. Educación en la casa, educación del propio Estado, ¿verdad? A través de todos los espacios que tiene. Impresionante el nivel de violencia que se percibe por todas partes. La gente de noche tiene miedo para movilizarse. Ustedes habrán visto que hay una cantidad impresionante de cámaras en todas partes, cada casa, ¿verdad? En muchos barrios están organizados, personas que vienen allí con una característica medio rara, no conocidas, suenan alarmas, suenan todo, y vivimos en un ambiente complicado. Dice, por ejemplo, hay un cuadro, casos de feminicidio 2024. Se registran 17 mujeres víctimas. Edad de las víctimas, entre 14 y 75 años. O sea, puede ser joven, muy joven, o puede ser adulto y muy adulto. O adulta. O sea, no tiene límite de comentarios. 34 hijos quedaron huérfanos. 14 de las víctimas eran madres. Imagínate. Porque hay parejas que no tienen hijos. Y también tenés que mencionar una cosa, no es solamente la violencia intrafamiliar que es de pareja. Justamente hace 4 días intervenimos un caso, una persona según un mamá y papá ya mayores ya, se fueron los 2 hijos, le echaron a su casa, a los padres, y tuvimos que intervenir, ¿verdad? Y se le detuvo a las 2 personas y los padres volvieron a ingresar a su casa,
Pues los dos hijos querían, le echaron dos a sus padres ¿verdad? Y intervenimos, imagínate, bueno, es de pareja nomás. O sea, que de familia, luego. De los hijos ahora, pero, buscar, hay una cuestión, los hijos de ahora, demasiado maltratar a los padres. No, eso es un secreto a voces, cero respeto a los padres. ¿Verdad? Intervenimos muchísimos casos nosotros. No solamente esos casos, ¿verdad? Gente que inclusive golpea. Este último caso que te mencioné, le golpeaban a los dos padres, a la mamá y al papá. Los propios hijos. Sí, los hijos. No solamente de pareja, no solo pareja. Qué difícil esto, porque si educación, formación, respeto, uno se pregunta, leíamos en la crónica policial en estos días que un hermano le mató al otro hermano. ¿Y por qué? Porque al que le hagan por cualquier cosa y a lo mejor alcohol de por medio, y con qué facilidad se mata. Y se mata a un ser querido supuestamente, ¿verdad? A tu hermano le están matando. Y no es un caso, varios casos, ahora es lo que está contando el comisario. Acá en este cuadro también tenemos, dice, la edad de los agresores, entre 18 y 65 años. ¿Viste? O sea, puedo decir que 60 años, pero qué problema va a tener de pareja y todas esas cosas. Lo mismo, hay casos de, dice, y generalmente ocurre el hecho en la casa. De los 17 casos donde murieron 17 mujeres, 15 murieron en la vivienda y 2 en la vía pública. Dice, eran pareja 11, ex pareja 3, ex yerno 1 y padre 1. Dice, 4 se suicidaron, cantidad de víctimas. El central tiene la mayor cantidad de casos. El departamento central. Y después utilizan arma de fuego, arma blanca, 7 armas blancas, traumatismo por golpe 4, asfixia por 2, asfixia 2 y arma de fuego 4 días. Días de la semana, cualquier día, sábado 3, domingo 3, lunes 4 casos, martes 2 casos, miércoles 1, jueves 2, viernes 2. O sea, cualquier día no le importa nada a nadie. Bueno, ustedes estuvieron en este operativo que se hizo ahora, ¿cómo que se llama? Era complicado lento, en inglés, scam, o eso no tiene que ver con usted. ¿Cuál? Y este que de los cheques y eso. No, otro departamento. Ese otro departamento, ¿verdad? Otro departamento. Ahí había una estafa de 81.000 millones de guaraníes. De guaraníes, sí. Por ejemplo, ¿verdad? No, yo por eso justamente, Carlos, creo que vale la pena también destacar ese trabajo, no solamente de inteligencia, sino que de investigación que lleva adelante la policía, porque todo esto es parte de un proceso altamente técnico, no es que ellos salen y dicen nomás las cosas, todo tiene que ser probado. Totalmente. Y en ese sentido, comisario, ¿cuánta gente trabaja contigo? Yo tengo a mi cargo 84 personales. 84. No es suficiente, pero tenemos una lucha constante acá con todos esos hombres y mujeres que están trabajando. ¿Y ustedes actúan sobre llamadas, pedidos de la gente o de oficio también? Bueno, cuando nuestro actuar es cuando la parte preventiva falla, entra nosotros. Ya queda a cargo del investigador. Y somos ayudantes directos con fiscales que seguimos el turno o seguimos unas causas con todos los fiscales que dan función. Acá, por ejemplo, en Asunción, haciendo un poquitito lo de memoria, así grandes casos, yo no recuerdo de asalto y de robo, no recuerdo en los últimos tiempos, a excepción de este tema de Villamorra que asaltaron la casa de cambio a las 2 de la tarde, ¿verdad? Ese caso. Sí. Después, si me decís otro caso, fácilmente no vamos a recordar al comisario. No. Eso es bueno. Pero también quiere decir que hay un quedarte quieto allí para ellos que saben que acá es más complicado. Y el problema pasa por otro sector. También, claro. La droga complica todo, porque la droga en la calle y la droga en la cárcel. Sí, terrible. Y las zonas más desprotegidas siempre fueron las del interior. ¿Te acuerdas del caso de Natalio? Bueno, mismo, en ese momento, que parecían zonas menos protegidas. Que obviamente me parecen también zonas más tranquilas. Más tranquilas. Pero ya la diferencia, hay 5 oficiales de policía en una comisaría. Que duermen y 2 trabajan y ya, ¿cómo le enfrentan 14, 15 personas que vienen con armas de grueso calibre a tomar la comunidad? Que nos lleva lo mismo que dijo ayer el comandante, 11.000 policías están disponibles para 6 millones de habitantes. Una cosa loca. Por eso... En realidad son 22.000, pero 11.000 por turno, una cosa así, ¿verdad? Sí. Ahora, y en cuanto al trabajo de investigación, comisario, ayer el comandante nos hablaba de un paquete de 92 millones de dólares que van a servir para comprar camionetas, armas y otros puntos.
Yo hay que decirlo como dejar y Carlos, ¿verdad? Yo estoy con la tesitura de que hay que tirar también noticias más positivas a la audiencia. Claro. Y la policía está trabajando. Realmente uno le ve al comisario Villalta, al comandante Benítez, muy comprometido con la labor. Pero lamentablemente no van abasto. El enemigo es demasiado grande y nuestras fuerzas muy limitadas, ¿verdad? En cuanto a este paquete de 92 millones de dólares, ¿cuánto se va a usar para mejorar la investigación, comisario? Bueno, tengo entendido que nos van a estar brindando más tecnología. Eso es lo que nosotros no tenemos. También no tenemos tecnología. Nosotros no tenemos. Porque los problemas cuando tenemos que investigar los teléfonos, pues necesitamos esa tecnología de la extracción de celdas, llamada, ubicación. Ese siempre nosotros... Hoy Paraguay no tiene ni siquiera para extraer una ubicación de un teléfono. No, se tiene, pero son muy pocos los departamentos especializados que tienen. Y todos nosotros nos guiamos por notas de ellos. Imposible trabajar así con ellos. Hay mucha burocracia. Y la gente lo que pide es rapidez. Si yo tengo esa tecnología de que cuando ocurre el hecho, cuando ocurre esos errores grandes, ¿verdad? Hacer seguimiento a través de tecnología, muy rápido llegamos. Muy rápido. O sea, ustedes, por ejemplo, necesitarían, comisario, para entender un poquito y que la audiencia entienda, tecnología que te sirva para que te llaman y te dicen, ocurrió un hecho donde se robó 1.000 millones de guaraníes, vos necesitas un aparato que te diga dónde está la ubicación de quién robó. No sé cómo se maneja, pero por eso te cuando los primeros días, cuando ya estaba hace mucho ya, cuando recién yo era jefe de Roy Urdo, creo que se le toleó a un agente de un agente acá de la embajada norteamericana, era de la CIA, era. Se le toleó, le llevó su notebook, ¿verdad? Y un día aparece el domingo, que llegó el lunes, y me dijo que quería ayudarme para la investigación. Sí, no hay problema, ¿verdad? Y me llevó hasta la embajada, ¿verdad? Y abrió una notebook y empezó a... O sea que él les tiraba todas las señales de las cámaras impresionante. Sin que nosotros como vamos y típico circuito, por favor, para grabar en mi celular. Y él a través de esa estiraba todas las señales de todas las cámaras de ese trayecto. Y también a través de esas cámaras estiraba la señal del teléfono celular de las personas que habían ingresado. Y nosotros para legalizar eso era el problema, le expliqué yo, que tiene todas las cámaras, todo por el poder judicial, no es así nomás como ellos querían hacer. Claro, pero la policía, miramos si tenés esa tecnología. Hay policía también, y tecnología. Yo voy a contar un caso, una experiencia en Italia, en Milán. En Milán se pierde o se roba mi pasaporte. Y vos crees que... vos crees que acá en Paraguay te ocurre algo y vos ya te vas y le retaron a la policía. Primero lo que es una ciudad insegura, es desastre lo de la policía. Vos todavía no te fuiste a tu denuncia y ya le retaste y quiere que ahora mismo quiero que me vaya, y quiero que ahora mismo te vaya a revisar esa cámara de tal lugar, nosotros le decimos a la policía, pues. La policía no puede hacer sin orden judicial, pero igual se hace acá, a Víboro, OPE, entre otras cosas. En Milán, Italia, era así. Primero que se me coca y ese se llevó toda la hora porque eso era más pesado la otra vez que el robo. Era, ¿cómo no vas a atender tú? Ya, ¿verdad? Llegamos a la policía de Milán. Va, vendo que no Francesco, hay un lugar donde hay un número. Tenés que sacar el número. Uno le ve nadie, acá están los servicios policiales, todo, ahí todo tal, ahí buen chat. A la derecha dice admisión, una cosa así, recepción, y vos ves, así como en el supermercado, he tirado un número, y vos mirás, 109 era, y mira, entra un poco más, 100 personas antes que vos, sentado. Ellos no tenían conversación con nadie. Acaba de decir, esta policía que no te atiende luego nadie, una vergüenza, seguro que estás jodiendo luego, ¿verdad? Si tardan acá 5 minutos en atenderte, ¿verdad? Entonces yo mira, esto no puede ser, esto no puede ser, ¿cómo? Y vos te sentás, 92, 93, y al llamarte, vos ahí cruzás una puerta, y entras a una oficina y una señora de civil, ningún uniforme policial ya adentro, una cuestión administrativa, te dice de qué se trata. Y llenas unos papeles, o un papel,
y contás lo que es tu situación, hacer la denuncia, ¿verdad? Nosotros lo que queríamos es que se vaya ya la policía a revisar el lugar donde nosotros creímos que, o donde yo creí que se me perdió el documento. Está horrible. Nada que tu denuncia queda para la investigación, muchas gracias, pero hicimos constancia de que se perdieron los documentos para que no aparezcan en cualquier lugar, ¿verdad? Pero no, es que acá a la policía le maltrata todo, como quiere que se vaya ya ahora mismo la policía porque vio que Francesco no tenía un traje y él metió algo en su saco, en el bolsillo. No es fácil el tema. Y ellos, bueno, cero preocupación. Y si son extranjeros, sí que es peor. Ese caso que vos mencionás acá hay todos los días por el tema de los celulares. En esta casa me marca mi teléfono y no podés ir a atropellar. Te vas a hablar con el como que te amigo Europa, puede ser lo que marca. Y a veces no entregan, a veces tiran los teléfonos. Bueno, hay que entrar nomás en la casa de alguien. Pero, comisario, ¿y qué pasó con el...? ¿No se le detuvo más nadie en esto del tema de la casa de cambio, verdad? No, ya está todo judicializado. ¿Fue un narcotraficante? ¿Eran o tienen caso por narcotráfico? Y bueno, hay muchas versiones. Son personas que están ligadas a otros hechos lo que están siendo investigados hoy en día. Pero todavía no terminó la investigación. Una vez que concluya, seguramente se va a estar socializando todos los nombres. Ese fue un caso muy raro, el tema de la casa de cambio. Y que dio un número y al final se encontró otro. Primero ya en el momento de la denuncia con el monto. El monto, ¿verdad? Sí. Y si no se caía de esa camioneta, monte más, comisario. Pero esa fue una acción rápida, comisario. Prácticamente en menos de 48 horas ustedes ya estuvieron allí. Sí. Llegaron a Fernando. Pero, comisario, ¿se abrió la puerta trasera o no cerraron ellos? No cerraron, se quedó trabado. Pues cuando fuimos a ver la camioneta que fue incendiada, vimos que se trabó su la puerta de atrás. Porque ahí pues se cayó, se deslizó y se cayó. ¿Verdad? Sí. Pero de hecho también la forma por lo visto tan bien organizada que ellos calcularon que iba a ser así, esto de salir de allí, llegar rápidamente a Fernando, ya ese lugar que tenían allí. No salió, sí que bien organizado, porque a lo mayor, ya hay personas que tenían, se le cayó su dinero, hay un monto que todavía no está declarado, hay varias personas que están siendo investigadas y vamos bien por eso. Esa camioneta llegó a entrar a Fernando de la Mora, ¿verdad? La Amaro. Sí, claro. O sea, ellos después del asalto van y entran con esa camioneta ahí y después vienen y queman acá en Villa Aurelia. Policía en la 11, sí. Pero nunca se supo el monto total que llevan. No, y nos quedamos con ese primer arqueo. Nos quedamos con ese... 1.400. Y mucho, comisario. Se recuperó 1.545 millones. Sí, una mesa, ¿viste lo lleno de dinero? Mucho dinero. Ahí está muy bien, ahí está la camioneta, ahí tiene que ellos ahí paran. ¿Y por qué ellos no se dieron cuenta de lo que se cayó? Porque ellos podían volver ahí, ¿verdad? No se dieron cuenta. ¿No se dieron cuenta? Que yo le iba a decir algo si se baja. Y para más gente vio que de esa camioneta se cayó. En esa camioneta estaban 2 o 3. Estaban 3 personas. 3. Y pues dice uno que sube. 3. Sí. ¿Qué cosa? Acá estos son todos paraguayos. Son todos paraguayos. Todos. A mí me quedé con esto de 14 barrios atrapados por el microtráfico. ¿Qué futuro vemos nosotros si hay niños, no solamente adictos, que están ya con problemas, y son adictos y delincuentes, lastimosamente? Robos bagatellarios, como se dice, comisario, son ocasionados por los jefes. O sea, 80%, Carlos. Si no tuviéramos el problema de la adicción, hoy tendríamos 80% menos de microcrimen, como se dice, comisario, ¿verdad? Y son personas que van acumulando antecedentes año tras año. Fíjate, todos los años van teniendo antecedentes. Por estos casos van a tener que decir. Comisario, ¿y los barrios zombies? ¿Cuántos barrios zombies ya tenemos?
unos cuantos también. Especialmente ahí Santa Ana, la zona baja de la Chacarita, San Felipe, ¿no? Zona de Mariano también dicen que... Zona central, no, zona central hay muchos lugares, Sí. ya menos por eso. Pero ya son porque yo tengo entendido que el barrio zombie es el barrio que ya de alguna manera está tomado por personas drogadictas. Y vos te vas y... En Capiatá hay un lugar que se llama el Tableu. Ese es un lugar de... Una vez vi una imagen, hubo una intervención policial para detenerle a una señora que vendía droga. Y aparecían los jóvenes y era efectivamente un barrio zombie. Era un barrio zombie. Sí, que literalmente salen los jóvenes todos drogados y caminan como sí, zombies. así mismo. Pero no había 100, pero había 5 o 6 que... Que te salgan 10 ya todo drogado ya es un desastre. ¿Y qué piensan hacer, comisario? Porque yo me imagino en Bodejar, Carlos, que dentro de lo que es el contexto de la Policía Nacional también se habla de una investigación científica, se usa por la ciencia. Claro. ¿Qué te dice el material académico policial para combatir estos barrios zombies, comisario? Porque yo veo, y perdón que me alargue un poquito con la pregunta, pero yo veo un poquito los barrios zombies de Estados Unidos con el fentanilo, y para la policía norteamericana le cuesta muchísimo combatir estos barrios zombies porque son centros de criminalidad, pero son centros de enfermedad. Insisto con eso. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál es la política pública que vamos a ejercer sobre estos barrios? Bueno, como te comenté hace rato, este es un problema de forma y de fondo ya. No es tan sencillo, no es agarrarle, meterle preso a todo el mundo. Acá tiene que tener la intervención de varias instituciones para poder un poco paliar esa problemática social que estamos llevando todos ahora. Porque todos estamos enfocados en eso. ¿Y están trabajando con otras instituciones, comisario? Sí, se trabaja coordinadamente. ¿Con salud, por ejemplo? Sí, también. Salud, pero educación. son muy débiles nomás. Todas las instituciones son muy débiles. Pues tenemos que comenzar luego preguntándonos cómo llega esa droga. Alguien tiene que traer. Sí. ¿Y por qué esa gente sigue trayendo? Y el clan Rotella era el que distribuía la mitad del Chepi en Capital. Hasta ahora, ¿qué llega el clan Rotella? Tantos son detenidos, hace poquito fueron detenidos 2, 3 grupos acá en Asunción. ¿Y qué distribuye? Ellos distribuyen todo, cocaína, crack. Pero el Chepi es fuerte. Bueno, pero ahí lo que yo pregunto, comisario, ¿quién trae ese producto ya hecho? Porque ahí lo que hay que atacar posiblemente también. Sí. Mira que las instituciones son débiles, Carlos. Los controles no son muy efectivos. Por eso no los de... cocaína que sale del puerto y se va a acá. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención, Carlos? Porque es cierto lo que mencionas, ¿verdad? El tema de que la cocaína sale del puerto. Pero para poner en contexto nomás con la audiencia, la cocaína es una droga cara. O sea, la mayoría de las personas no pueden acceder a la cocaína por el costo que tiene. Sin embargo, el Chepi, como bien mencionó el comisario, vos con 5.000 o 10.000 guaraníes ya podés consumir Chepi 1, 2, 3 días fácil por ahí. Mi pregunta nomás, comisario, es, Paraguay pues no es productor de cocaína. Eso ya está confirmado. Nosotros somos un país que sirve, claro, un país de tránsito, como dicen Guadalajara. El Chepi es la porquería de la cocaína. O sea, es el residuo de la cocaína y, claro, la basura así mismo. ¿Dónde se hace el Chepi, comisario? En diferentes lugares. Son laboratorios que tienen. Viste, acá le dan más volumen. Viene la cocaína, pues viene de los lugares, ya sea Colombia, Perú o Bolivia, ¿verdad? Y vienen bien los paquetes, ¿verdad? Y acá lo que hacen es darle más volumen. El residuo es al darle volumen, pues lo que se queda como resto, y eso lo convierte otra vez en crack. Todo ese residuo altamente tóxico. ¿Y cómo se hace, comisario? Perdón que insista con esto, pero creo que es importante que la audiencia entienda un poquito. ¿Se cocina el crack? Sí, tipo en una sartén. O sea, el resto de la cocaína vos metés en la sartén y ahí cocinas. Y le dan el volumen y el restante, la sobra, se utiliza como crack. Y eso vuelven a empaquetar y sale para la venta. Pero es... Y en el caso del clan... la porquería perdón por la palabra, de la cocaína. Y en el caso del clan Rotella, Carlos, que es el principal distribuidor, ellos tendrían una especie de red de cocinas de crack. Como te mencioné hace rato, diferentes lugares, en cualquier lado ellos no necesitan así un laboratorio, ¿verdad? Es sencillo, necesitan una habitación, una sartén, fuego y
los productos químicos que le dan a las personas y hacen el volumen. Y comisario, ¿hay en tu experiencia así, en el consumo, por ejemplo, cada cuánto tiempo, una vez que ya está en proceso de consumo de... No, eso día tras día, eso busca su... Por eso te digo, hay una frecuencia así, cada 24, cada 12, cada 6. Cuando necesita ellos ya le bajan. Sí. Y el efecto no le dura tanto. Dura segundos, dice que. Sí. Y también, comisario, hay así como una especie de seguimiento de... Porque acá pues nosotros hablamos de los que caen, son detenidos, vuelan a la calle, pero obviamente hay una partida de esos que fueron muriendo, ¿no? Sí, el efecto de eso es lo que ya probablemente no vemos, ya no es noticia. Ya no. Pero hay una buena partida de gente que muere. Hay, profesor. Que llega. Hay muchísimos. Acá estoy leyendo y esto sale un poco de Asunción. Amado, el compañero me dice que en Roque Alonso hay una villa que se llama Sintratel. Y ahí a cualquier hora. Asalto, robo, dice por ejemplo, entra, roban al vecino, a él también ya le robaron en plena mañana, dice, en una misma zona, en una cuadra, hace no tiempo le va a hacer de 8 robos. Y uno ya no sabe qué hacer. Impresionante, ¿no? Por eso es tan delicada la cuestión que obviamente si nosotros le vamos a pedir a él, nos va a hacer ante todas las alternativas que él cree que se tienen que poner en práctica, pero todo esto es una cuestión que tiene que ser abordada desde un punto de vista multiinstitucional y encontrarle a eso y poner recursos, porque justamente se está quejando, recursos tampoco tiene, ¿verdad? Hacen todo lo que pueden con lo que tienen. Pero acá hace falta más cosas, ¿verdad? Lo que pasa, Modejar, es que uno por supuesto que entiende el concepto de que esta es una lucha a largo plazo, pero también es injusto pedir al ciudadano que aguante esa lucha a largo plazo. Porque, insisto, hoy el ciudadano te dice, yo entiendo que son enfermos, pero lo que yo no entiendo es que mi hija no puede salir a caminar en la calle de mi país. Porque todo bien con el enfermo drogadicto, pero todo mal con decirle al ciudadano, che, mientras dure esta lucha que va a durar 5, 10 o 15 años, vos no podés vivir en paz en tu país. Por eso una disyuntiva sobre cómo encarar esto, porque lo que dice el comisario es lo correcto. Acá hay que tener cierto tacto a la hora de encarar al adicto al crack. El problema es que el adicto al crack hoy te está robando, hoy te está matando, hoy está abusando mujeres. Y el ciudadano no tiene por qué aguantar eso. Acá hay una cuestión en los barrios, por ejemplo, famosos, de allá en esa casa se vende droga. Pero vamos, Carlos, acá lo que la gente lastimosamente está en la población paraguaya, tipo que ya va normalizando ya estas cosas. Normalizando. Imagínate, vos triste es lo que te dicen ahora, pero... Dice, hay gente que dice allá en la esquina, acá en la cuadra, ahí se vende droga, pues hay sospecha, ¿verdad? Pero también dice que la policía le protege. Que no se puede descartar tampoco, comisario. También, claro, no se descarta nada. Ya sabe, tiene cada vez que pasa la policía, recibe algo, eso también se dice. Famoso campana. Comisario, ¿y la marihuana está siendo perseguida por la policía? Porque yo veo que yo no me quiero quitar la careta acá. Yo veo que hay mucha gente que fuma marihuana en la calle frente a los policías y ya nadie dice nada. Es como que ya normalizamos el consumo de marihuana. Y por eso te dije, hay cosas que la gente está normalizando ya ahora. No tiene más ese destaque así para ir a atropellar estos casos, ¿verdad? Pero yo veo que incluso la policía con el tema, perdón, insisto con el tema de la marihuana, pero yo veo mucha gente fumando en la calle, vos manejás a cargo y le veas a los muchachos fumando en la calle. Yo veo que incluso que el policía ya no persigue más el tema del consumo de marihuana. No, y por eso te digo, te vuelvo a repetir, hay algunas cosas que se normaliza ya con la gente misma, ¿verdad? Pero sí, se le detiene a la persona que pasa el peso que está estipulado, que la marihuana cuesta 10 gramos, con orden del Ministerio de Salud. Claro, no es que yo puedo fumar y te puedo decir, che. Son cuestiones de forma, como te dije hace rato. Bueno, ¿qué experiencia es? Comisario César Diarte es jefe de investigación de la policía en Asunción. Y Carlos, perdón que te interrumpa ahí solamente a modo de comentario. Ahora empieza el fútbol de vuelta. Y los barra brava también te arman un desastre con esto. Y yo sé que el comisario Diarte está combatiendo mucho, pero cada vez que empieza el torneo es como que hay una revolución en tema de droga, distribución y demás, comisario. Otro tema, la cuestión de barras.
Otro día, comisario, gracias por venir esta mañana. Compartiendo este tipo de informaciones. Hay que contarle a la gente, hay que tratar de informar y que la gente vaya sacando conclusiones. No es fácil, evidentemente, porque yo creo que era mucho más fácil antes para la policía, inclusive. Claro, no, y por eso yo creo que también una manera de alentarle al comisario creando un espacio como este y tratando de generar conciencia en la ciudadanía, que yo creo que esa es la intención, Carlos. Claro, esa es la intención, pero digo nomás, antes el respeto a la pareja, el respeto a la mujer, a la esposa, era otra cosa. Y hoy si tus hijos ven que vos te manejas en un mundo de violencia y de agravio y de improperio y de agresión, hasta física, va a ser lo mismo, cuando le toque hacer va a ser lo mismo, lastimosamente. Un gusto, comisario, gracias por atender siempre, soy muy gentil. Vamos a hacer la pausa, faltan 2 minutos para que sean las 8 en la República del Paraguay. Ya no llueve, pero sigue inestable, sigue con cielo cubierto en Asunción, en el área metropolitana, en diferentes puntos, pero se habla de tiempo inestable incluso hasta mañana. Ya volvemos. Peñandutí está en... En todas las plataformas, en todo lugar, Añandutí la vas a encontrar. Los clips más importantes de cada entrevista. Encontranos en Instagram, TikTok y YouTube como @Nandutini20, en X como Nandutí, en Facebook como Radio Ñandutí Digital AM. Información y transmisión en directo, porque estar bien informado es estar conectado. Ñandutí, tu fuente de noticias en todas partes. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto a indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. En todas las plataformas, en todo lugar, Añandutí la vas a encontrar. Los clips más importantes de cada entrevista. Encontranos en Instagram, TikTok y YouTube como @Nandutini20, en X como Nandutí, en Facebook como Radio Ñandutí Digital AM. Información y transmisión en directo, porque estar bien informado es estar conectado. Ñandutí, tu fuente de noticias en todas partes. Qué genial que ya es esto. Ahora con el alias al toque se hace todo. Hace como sea, usa tu alias en Itaú y recibí o envía transferencias usando un solo dato. Somos Ñandutí, la nueva generación, conectados al mundo con libre expresión. Una nueva era llega, la acción ya comenzó, mejor comunicación.
el vertiginoso mundo de la información, Ñandutí se destaca como tu primera fuente de información. Desde la radio hasta la televisión, pasando por el streaming y las redes sociales, estamos donde está la noticia. Nuestro equipo de periodistas está comprometido a llevarte la verdad, investigando a fondo cada noticia para ofrecerte una cobertura completa y objetiva. Con Ñandutí, no solo escuchas la noticia, la vivís, porque entendemos la importancia de estar bien informados. Nos aseguramos de que tengas acceso a la información que realmente importa, en cualquier plataforma y a cualquier hora. Ñandutí, siempre contigo, donde quiera que estés. Ñandutí. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y que bien te sentirás. Siempre que llueve escapas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, 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 que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, 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 que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. 8:05 de esta mañana, tiempo inestable en Asunción, en la capital de la República del Paraguay, en ciudades del departamento central, junto a Francesco Fiorio y al profesor Boejara David Galeano. Estamos en esta gran cabina de Radio Ñandutí, estamos en esta gran cabina de Ñandutí TV, estamos en Ñandutí como todos los días, como todas las mañanas. Nos pueden seguir en todas las plataformas, estamos en todas las redes sociales. Vamos a tener una temperatura mínima, vamos a tener temperatura en descenso. Arrancamos con 23, ahora 21 grados, y dice que entre la tardecita y la noche puede ser 18, 17 y por qué no 16 grados incluso la temperatura hoy. Mañana vamos a tener fresco, el tiempo va a seguir inestable con alguna lluvia también mañana lunes, y fíjense que para mañana 13 es la mínima. Hoy vamos a llegar a la mínima a la noche con 18, 17, y la mínima mañana amanece con 13, la máxima 18. El martes sin lluvia 11 grados la mínima, 19 grados temperatura máxima pronosticada, y para el miércoles 13 grados temperatura mínima prevista, 23 grados temperatura máxima pronosticada. Nosotros tenemos la posibilidad, porque ellos tienen la gentileza de aceptar una invitación. Vamos a compartir con el doctor Eladio Loizaga, fue alguna vez canciller nacional, es una persona diplomática de carrera, y queremos hablar un poquitito más de los efectos Venezuela, efectos Estados Unidos, elecciones en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre, ¿verdad? Sí, hoy elecciones en Venezuela, en coincidencia con el cumpleaños de Hugo Chávez. Un día como hoy nacía Hugo Chávez. Y de Juan Guaidó. Y un día como hoy también nacía Juan Guaidó. Sí. Qué coincidencia, ¿eh? Sí. Y un gusto, doctor, que acepte la invitación y que esté en este nuevo estudio de Ñandutí esta mañana. Y quiero que te sientas cómodo, y vamos a valorar y agradecer muchísimo lo que nos puedas hacer entender con respecto a la política internacional. Bueno, muy buenos días para Carlos, para ustedes, por favor. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar en Radio Ñandutí. Y esto me trae un poco a la memoria cuando el 3 de febrero, a la mañana, me llama el doctor Algañi y me dice, por instrucción del general Rodríguez, anda a Ñandutí, que sale inmediatamente de vuelta. Y estaba así, ese día se volvió al aire, me fui, estaba con Humberto, ¿verdad? Y le transmití esa libertad de volver nuevamente a estar al aire. Así que muy contento, ¿no? Esa libertad. Así mismo, y es lo que más creo en este periodo de casi 30 y pico de años, ¿verdad? Hemos conquistado la libertad de expresión. Es lo más grande que puede haber en una democracia. Lógicamente, a veces hay límites con respecto a lo que la persona dice, no con respecto a lo que el Estado puede hacer para limitar
importante es que se diga, que se hable. Claro, así mismo, no hay que tener miedo a hablar. Miedo que se está perdiendo, me cuentan en Venezuela, no sé si con qué resultado, pero vamos a seguir hablando con el doctor de Venezuela. Yo les quiero presentar a Tatiana Gavagli. Buen día, Tatiana, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, y a toda la audiencia, un placer estar hoy acá. ¿Por qué Tatiana está hoy con nosotros? Hoy es 28 de julio. No nos olvidemos nunca de aquel 1 de agosto. Claro. ¿Hace cuánto tiempo, Tatiana? Ya casi 20. Casi 20 años. Está bien, en Cobolán. ¿Y vos estuviste ahí? Soy sobreviviente de la tragedia. Miren, a ver un poquitito. ¿Era un bebé? Una Tenía niña? 7 años. 7 años. 7 años. ¿Y que estaba sola? Estaba con mi vecina y con su hija. Lamentablemente mi vecina falleció, su hija sí logró sobrevivir al igual que yo. ¿Y su hija tenía la misma edad que vos o más grande? Ella tenía 15 años. Ajá. ¿Y ella sobrevivió? También sobrevivió. Y bueno, eso supongo que es imposible olvidar. O sea, no te sale nunca de la retina. ¿Cómo se hace para superar? Eso es bastante complicado responder, pero yo creo que tiene que ver mucho con el acompañamiento también de los familiares y de los amigos e incluso de profesionales, ¿verdad? No te digo que para mí fue fácil, pero sí obtuve mucho acompañamiento de por medio y eso fue lo que me posibilita hoy estar de pie y bueno, siguiendo ya mis metas personales y profesionales por mí misma. Pero yo supongo que vos recordás aquel día cuando te fuiste, cuando entraste, con quién te fuiste, todo. Como le decía ayer justamente a algunas personas, ya que estamos en plena visita guiada por el memorial, yo creo que tengo una misión muy importante en la vida y el hecho de que incluso a mi corta edad pueda recordar todo lo vivido también significa algo importante, ya que mi testimonio es el que posibilita que la memoria de esas 400 personas sigan vivas, sigan intactas y que hoy a 20 años podamos seguir diciendo, ¿verdad?, de que el Lico Bolaños sí fue una gran tragedia y que no fue un simple hecho que nosotros quitamos de un libro de ciencia ficción, ¿verdad? Miren, y que el doctor sabe, Jara, Francesco, era un niño, Francesco. Sí, niño, sí. Era un niño. Era un chico, sí. Sí, 10 años pues tenía. Por ahí, un poquito menos. Y fíjense en lo que fue eso, porque ahí fallecieron 400 personas. Y también se pudo haber evitado que ocurra una cosa como esta, posiblemente, ¿verdad? ¿Y a vos te pasó algo? A mí me amputaron la pierna 7 días después de la tragedia. Se cayó un cielo raso derretido sobre la pierna y a raíz de las quemaduras graves sufridas tuvieron que amputarme la pierna. ¿Y te rescataron pronto de ahí o...? Me rescató un bombero de la policía. Tuve realmente como dije ahora, el milagro de haber sobrevivido. Soy uno de los pocos niños que logró salir con vida y bueno, como dije en un principio, era el testimonio vivo de lo que ocurrió en ese lugar. Y a tu vecina y la mamá y a su hija, digo, ¿estaban todas juntas ustedes en ese momento? Nosotros estábamos ya en la caja pagando cuando ocurrió la explosión proveniente del patio comidas. Y cuando empezamos a correr hacia la salida por la avalancha, la gente nos separamos. Se separaron y no pudieron salir. De hecho que no, es real lo que nosotros decimos de que las puertas estaban cerradas. Yo me caí a metros, súper cerca de lo que es la puerta de salida hacia la rampa. Estás viva. Pero estoy viva. Estás viva. Viva también gracias a todas esas personas que de alguna manera estuvieron a mi lado, ¿verdad? Como nosotros decimos, los sobrevivientes más que nada estamos vivos gracias a los muertos. ¿Y vos estuviste consciente en el momento que tuviste el accidente? Totalmente, hasta llegar al segundo hospital porque... un dolor tremendo. Tremendo, pero tremendo. Y aún más a mi corta edad, ¿verdad? Que fue un momento en donde evidentemente nadie entiende o dimensiona la situación, pero de alguna manera me tocó madurar con una fuerza que hasta ahora uno no puede calcular, como se dice, y me tienen acá hoy.
Al margen de eso, ¿recordás al policía que cayó? Hasta ahora mantenemos comunicación. Como él cuenta también, el haberme rescatado significó mucho para él, ya que cuando él me alzó en sus brazos, él sentía que le estaba rescatando a su propia hija, que tenía 4 años en ese momento. ¿Qué experiencia? Vino, ¿verdad? Sí. Yo ya te ubiqué perfectamente. Era una niña animada ella en esa época. Tiene que ser bendecida con todo lo que le pasó, con todo lo que le sucedió. Y vos saliste de tu casa, ¿cómo para irte con tu vecina lo que ibas a ver? Pues, del barrio, son ahí del barrio, ¿verdad? De Trinidad, nacida, malcriada, crecida por ahí. Bueno, en realidad ese 1 de agosto no teníamos pensado para ir al súper de ninguna manera. De hecho, mi mamá no quería luego que salga a la casa. Normalmente ella trabajaba de lunes a lunes y nosotros con mi hermanita nos quedábamos en la casa siempre encerrada, ¿verdad? Y como dada la situación, ¿verdad? Mi vecina le pide permiso a mi mamá para poder irnos al súper, pero el famoso mamá sabe por qué dice las cosas. Famoso, y después no queremos... Sí, y mi mamá no quería. Mi mamá no quería que yo saliera porque ella estaba por irse a su trabajo. Y de alguna manera conseguimos el permiso y fuimos al supermercado. De hecho, que mi mamá ni siquiera sabía que yo me estaba yendo al Licuado Bolaño, porque nosotros vivíamos cerca del supermercado La Bomba, que está sobre los Maros. Entonces, lo primero que uno piensa es, bueno, se van a ir cerca, entonces no pasa nada. Pero, bueno, ocurrió la tragedia. Me imagino que cuando se habrá enterado de ella... Según cuenta mi mamá, ella ya estaba en el semáforo de Lombardo yendo a su trabajo cuando empieza todo el mundo a correr, a gritar el famoso Ocay Gas Corona, que era prácticamente cerca, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que lo que se estaba incendiando era la estación de servicio Gas Corona. Y momentos después, como todo estaba hecho un caos, Artigas, mi mamá vuelve a la casa y ahí es donde le pregunta a la otra hija de la señora, ¿verdad? De dónde nosotros nos fuimos. Y ahí es donde mi mamá se entera que nosotros no nos fuimos a La Bomba, sino al Licuado Bolaños. Y empieza la búsqueda también, ¿verdad? Nosotros estamos muy acostumbrados por mi familia a recordar el número de teléfono, ¿verdad? Un número de teléfono de emergencia, que en este caso era la línea baja de mi abuela. Y cuando a mí me rescatan y me llevan al primer sanatorio, que es Santa Bárbara, que estaba ahí cerca, justamente me piden datos, ¿verdad? Que recuerde y logro darle el número de teléfono de la casa de mi abuela, que de ese momento también me ubican, pero de por sí, ya como éramos vecinos y de alguna manera, a mi mamá cuando se fue a buscarme en el supermercado le dijeron que ya me habían quitado con vida y que me estaban trasladando al hospital, ¿verdad? En una patrullera. ¿Y tu mamá vive o falleció? No, mi mamá vive, mi mamá tuvo que salir del país, se fue a trabajar y a vivir en España, dadas las condiciones también que se presentaron hace ya varios años y que se siguen presentando lastimosamente para muchas personas en nuestro país. Nosotros, Tatiana, valoramos mucho que tengan la gentileza de visitarnos un ratito esta mañana. No queremos dejar pasar una cosa como esta, para que no se repita la historia. Por un lado, acá hay imágenes, si pueden ponerlo acompañado de imagen del estacionamiento, de la cantidad de vehículos, cómo quedaron los vehículos, porque muchos jóvenes ni van a recordar esto, ni saben lo que pasó, ni tienen idea de lo que pasó ese día cuando explotó una garrafa. Después, primero era gas Corona, después y se explotó una garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, después ya había 1 muerto, 2 muertos, 100 muertos, ¿verdad? Lo que fue un domingo a pleno sol radiante, era un día precioso, en donde la oscuridad se apoderó con imágenes como esta, y con la cantidad de familias que perdió a algún integrante de su familia. Pero más allá de esta cuestión, de esta tragedia, Tatiana, vos sos un ejemplo de lucha. Ella está contando que salió, una semana después le amputaron una pierna. Ella es abogada.
Ella recibió el título de abogada el año pasado, ¿verdad, Tatiana? Hace 2 años. Hace 2 años. El año pasado me recibí de notaria escribana pública y mi primera carrera que es licenciatura en criminalística. Lo tuyo es un ejemplo de superación. Y eso quiero... esta imagen, ¿qué es esta imagen? La fotografía... Este es el día de mi último examen de la carrera de Derecho. Y bueno, por mamá que me enseñó a no rendirme. De alguna manera mi mamá fue la que me motivó a estar de pie. Y lo logré. Realmente lo logré porque, como te decía en principio, no fue fácil a tan corta edad superar no solamente la tragedia del licuado del año, sino también para mí fue mucho mayor el desafío, ya que hay muchas condiciones que aún deben verse, ¿verdad?, para las personas que sufren de alguna manera alguna discapacidad. Y tenía que también superar ese tipo de barreras, ya sea arquitectónicas, ya sean sociales. Y hoy por hoy, bueno, sigo en esa lucha constante. Carlos, vos sabés que al mencionar vos el acontecimiento y sobre todo la presencia de ella acá con nosotros, lo que son las cosas de la vida, esa mañana a las 11 yo estaba llevando a mi padre fallecido al cementerio. Estaba en Lambaré, cerca de la municipalidad, y comienzan a cruzar los vehículos de bomberos. Era impresionante, sirena. Y nosotros íbamos preguntando qué habrá pasado. Y al rato después, habrán sido 11 y algo, ya, un poco más adelante, pero era impresionante el movimiento. Todo ese trayecto allí de la avenida, la que pasa, General Santos de allí. Pero digo nomás, que nunca más se repita una historia como esta. Acá hubo desidia, posiblemente, ¿verdad? Nosotros no somos quienes para juzgar, pero acá mucho sufrimiento, Falta de control, Carlos. Que no le pase nunca más a una familia paraguaya lo que le pasó, porque esto tiene que ver con hay gente que se fue a retirar el cuerpo que no le pertenecía, bueno, pero yo quiero rescatar esto, que se siga luchando por hacer justicia y que no se repitan hechos de esta naturaleza, pero que Tatiana sirva como ejemplo, porque viste que ella, vieron que ella pasó una situación tremenda y tenía 2 opciones, o quedarte en la cama o salir a luchar. Ella es deportista, con todas las con todo, ella es una deportista, ¿verdad? Así es. Hoy por hoy represento al deporte paralímpico de nuestro país. Tuve el honor de traer la primera medalla paralímpica a nuestro país, la primera medalla de oro en el deporte para powerlifting, que es levantamiento de pesas en banco plano. Eso también para mí es realmente un compromiso, por sobre todo con la sociedad y con las mujeres, ¿verdad? De seguir empoderando a las mismas y de seguir sumando más gente al deporte, más motivación a las personas que creen que es quedarse encerrado en la casa es algo normal, sino ir desafiando sus propios límites y hacer lo que nos gusta para llegar a cumplir nuestras metas. Impresionante. Tatiana, gracias por venir. Valoramos mucho. Mañana es domingo, profesional abogada, con la bendición de... ¿Vos sos creyente? ¿Sos creyente? ¿Sos católica? ¿No sos católica? Soy creyente católica. Sí. Con todo respeto del mundo, no me digo, porque voy a decir esto. Una inspiración. Sí, realmente. Dios existe. A veces uno se tira, esto pasa, pero lo que ella cuenta y esa superación que tuviste, mira, a todos nos inspira. Igual nosotros ya estamos en cierta edad más todavía. Y por sobre todo, Víctor, nos sirve también de ejemplo a nosotros que no tuvimos esta desgracia, porque fue una desgracia. Y es desafiante, ¿verdad? Porque imagínate, Tatiana, todo lo que pasó y te dice, hoy vengo a inspirar a otras personas, ¿verdad? Encima viene de entrenar. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Un gusto, Tatiana. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Tenía 7 años cuando ocurrió la tragedia del licuado del año y hoy está compartiendo con nosotros en los estudios de Ñandutí esta mañana. Nosotros nos vamos a quedar con el doctor Eladio Loizaga, quien también tiene la gentileza de visitarnos en esta ocasión, porque queremos hablar de lo que le depara al continente, lo que le puede deparar a Venezuela. Muchos dicen, las encuestas le dan a la oposición en Venezuela.
Las encuestas dieron a muchos en algún momento, ¿verdad? Pero acá hay un Maduro enfrente. Dijo en su discurso esta mañana, doctor Maduro, el único candidato perseguido en el mundo es Nicolás Maduro Moro. ¿Cómo está viendo lo de Venezuela hoy? Bueno, lo de Venezuela realmente hoy es un gran día para Venezuela y para todo nuestro continente, nuestra región. Pensar de que estas elecciones puedan transcurrir dentro de un marco normal como debiera ser es toda una incógnita. ¿Por qué te digo? Ya hemos tenido instancias previas, compromisos que han asumido y que asumió el gobierno de Maduro en Barbados para llevar adelante y lograr de alguna manera que toda esa carga que él dice que es perseguido, ¿verdad? Se levante, pero no como persecución, sino como el renacimiento de una Venezuela libre, democrática, porque sabemos cómo está pasando. Yo como ex canciller 5 años me tocó lidiar con ellos, especialmente la que era canciller Delcy Rodríguez, que hoy es la vicepresidenta, y bueno, ojalá que realmente este día sea se vea la luz al final del túnel para el pueblo venezolano, ¿verdad? En 25 años Venezuela tuvo solo 2 presidentes. Y prácticamente Chávez y Maduro, ¿verdad? Pero el problema que se tuvo aquí también con este gobierno de Maduro es que hubo instancias, y yo participé con otros cancilleres, de negociaciones con la oposición, ¿verdad? En un momento dado también la oposición no estaba muy unida, cada uno tenía sus propios intereses y eso hacía que se debilitara cualquier tipo de negociaciones y por sobre todo Maduro tenía una técnica de ganar tiempo, ¿verdad? Con estas negociaciones se ganaba el tiempo, lo que pasó últimamente con Barbados, nuevamente frente a la buena fe o no que pudiera existir en los países que la Unión Europea, Estados Unidos, que han avalado, nuevamente se ha demostrado de que no es así. Y doctor, es coincidencia, ¿no?, que el actual presidente Maduro y su vicepresidenta hayan estado juntos acá en algún momento en Paraguay. Y sí, no sé. O sea que tienen una trayectoria de mucho tiempo. Y sí, efectivamente. Una pareja política. Ahora, ella es la vicepresidenta, es la mano derecha y el hermano es el presidente de la Asamblea, ¿verdad? Y una experiencia que tuvimos muy interesante fue en el 2015 cuando estábamos en UNASUR, en Quito, donde comenzaban las sanciones impuestas por el presidente Obama con relación a Venezuela, y en la reunión estaba ella, la señora Rodríguez, y nos pedía que sacáramos una condena a esa situación. Y efectivamente hablé con la ex canciller de María Ángela Holguín de Colombia y Rodríguez del Perú, y le dije, mira, vamos a plantear esto, vamos a sacar esta resolución, pero como contrapartida que ellos en esta resolución vamos a poner que se llamarán las elecciones para el 2015, y ella consultó y al final aceptaron, ¿verdad? Pensando que iban a ganar y no ganaron, ganó la oposición y ahí fue todo el calvario que le vino, y a partir de entonces creo que no volvieron a caer en esa posibilidad o ese riesgo de elecciones, pero hoy en día fíjate que la sociedad internacional hoy está viendo, esta mañana temprano BBC, anoche también todo era Venezuela, el canal francés era Venezuela, ¿verdad? Y en fin, la sociedad internacional está pendiente por una serie de situaciones acá en la región. Venezuela tiene una relación muy cercana con Irán, muy cercana con Rusia, ¿verdad? Doctor, a Chávez y a Maduro les sostuvieron varios líderes de la región. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Y hoy vemos a Lula asombrado con declaraciones de Maduro. Ahí te voy a tocar un tema, ¿verdad? Me llama la atención, o sea, o es que se levantó la cortina para ver qué es lo que está pasando realmente. Fíjate que a Fernández, al expresidente, lo invitan, sí, pero hizo unas declaraciones y le desinvitan. El presidente Lula también hizo unas declaraciones correctas, ¿verdad? Bueno, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Y nada más y nada menos que a Amorín, que es su asesor principal,
lo acredita como para ir a ser observador, observar las elecciones. Y dadas las declaraciones que dio el presidente Lula, Maduro le contesta diciendo, bueno, creo que si a alguien le molesta que tome un té de manzanilla para relajar el estómago. Y ahí nomás reacciona el presidente Lula y cancela también la ida, y también iban a ir senadores y diputados a participar. Hoy no acepta a ningún observador que no sea afín a él, afín al gobierno, afín a Maduro, ¿verdad? Y las observaciones electorales, yo he participado en 5 misiones como jefe de misión de la OEA, por lo de Petro, después Guatemala, que fue muy complicado, pero al final se respetó el resultado popular, ¿verdad? Lo que el pueblo señaló. Y la observación es muy importante porque la gente a veces confunde en forma interesada como una intervención, y no es así. La observación va y es la garantía que se tiene de que el proceso va a ser transparente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene acceso a la informática para ver efectivamente cómo está ese proceso, a la hora en que se deben abrir las mesas, el cierre de las mesas, el conteo de votos, la transmisión de votos, todo un proceso, la libertad de acceso a la información pública que tienen los candidatos de oposición, todos los que participan, ¿verdad? El tema del financiamiento político, la participación de la mujer, la justicia electoral, y en la medida de que los órganos electorales tengan realmente independencia y no estén de alguna manera cooptados por otros poderes del Estado, es una garantía que se tiene. Y acá hoy no existe eso. No existe en Venezuela, no hay observación excepto la que ellos están buscando. La iraní y la rusa también, doctor. Y serán otros partidos que afines a ellos, ¿verdad? Pero aquí, por mucho tiempo, efectivamente, como decía Carlos, gobiernos, sin decir quién o quiénes, ¿verdad?, de alguna manera han acompañado. Y Paraguay, en el 2015, fuimos los que en el marco del Mercosur iniciamos el proceso de la suspensión de Venezuela por la violación del protocolo democrático, del acuerdo de Ushuaia, ¿verdad? Y lo tomamos cuando Brasil era presidente del Mercosur, lo tomamos en Guatemala, los 4 países, de la suspensión, hasta tanto y cuanto se vuelva nuevamente a cumplir con las normas democráticas respecto a derechos humanos, la libertad de expresión y todo aquello que los elementos y valores que implica la democracia. Así también hay que decir que Mario Aldo Benítez, durante su gobierno, fue el primer presidente acá de la región que rompió relaciones con Venezuela. Yo no estaba de acuerdo con eso. No, yo no digo que... No, exactamente, rompió, ¿verdad? Nosotros, en nuestra administración, también retiramos al embajador. Nuestro embajador salió y fue acreditado en otra ciudad, ¿verdad?, Panamá. Mantuvimos un oficial. Yo digo que no estaba de acuerdo con esa decisión porque el proceso de reanudar es más complicado. Si estabas ausente, si tenés una persona adentro, un oficial que encargado de los archivos, por lo menos tenés una información cierta de lo que está pasando, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra administración fuimos muy firmes en la condena. Recuerdo que el presidente Carter fue el primer presidente que se animó a recibirla a la esposa de Leopoldo López. Ahora, doctor, hablamos de Venezuela. Va a haber transparencia. Yo sigo graficando, y acá tengo en la retina lo de Maduro más temprano. Toma la constitución, una pequeña constitución tiene en la mano, y le dice, le invito a los competidores, a los candidatos, que respeten el resultado de las elecciones, el resultado de esa organización, de la institución que organiza. Y mañana mi primera convocatoria va a ser al diálogo entre todos. Él ya habla como ganador, pero pues podemos tener sorpresa o no hoy en Venezuela. Y yo creo que sí. Sorpresa sería que puede haber sorpresa porque el trabajo que hizo María Corina Machado. ¿Quién es María Corina Machado? María Corina Machado fue diputada, ¿verdad? Una gran luchadora, esa es la realidad, porque enfrentar al gobierno en todos estos años en forma solitaria, te digo, porque cada uno tenía su línea de acción en el marco
de la lucha por llegar a unas elecciones y ser el candidato, ¿verdad? Lo que vos me hablabas, el respeto a la Constitución que pide Maduro, yo creo que él ha violentado todas los compromisos, especialmente lo último que se había acordado en Barbados, de que se respetarían el resultado de las internas de los partidos políticos. Y efectivamente ganó Corina Machado, y que hizo el Tribunal Electoral tranquilamente lo invalida, ¿verdad? Y ese es un proceso de ir sacando de la cancha a sus rivales, ¿verdad? Pero yo creo que podría haber una sorpresa, puesto que la marcha y las concentraciones que se veía de Corina Machado y el candidato, ¿verdad? Y otros actores políticos que conformaban esta unidad opositora, ¿verdad? Puede dar resultados, si es que siempre y cuando se respeten también durante el día todo el proceso, ¿verdad? Y pareciera que toda la carga, digamos, de la oposición a Maduro se da en el mundo González. Sí, así que es la figura que emerge. Hace rato decía Francesco, no era precisamente en su momento el candidato, pero al final tiene el respaldo. Es una especie de boom en Paraguay, doctor. ¿De quién? De usted. Porque usted es un diplomático de carrera profesional. Así es como que el Partido Colorado se queda ahora sin candidato, porque con mucho respeto el doctor siempre fue un profesional. Gracias. Y le llame a alguien y le diga, se no es candidato, vos que no sos político, pero un diplomático. No, espera, pues fui político. Claro, en los últimos tiempos, pero siempre, lo cierto es lo que dice, fue político también, ¿verdad? Pero, y González habla así. Él no se va a es diplomático, ¿verdad? Es poco, o es demasiado correcto para enfrentar a Maduro, por ejemplo. Y es lo que pasó en Guatemala. Guatemala, el presidente Arevalo también es diplomático, ¿verdad? Es diplomático y se tiró a la vida política, donde nadie pensó de que podría llegar. Doctor, una consulta tengo sobre el tema del presidente Peña. Me llama la atención porque generalmente en el ambiente diplomático uno espera a que las elecciones se hagan para llamarle al candidato victorioso, justamente para no conflictuar con el posible ganador o perdedor. Sin embargo, el presidente Peña ayer, con el presidente Milei y otros, se aventuraron a llamarle a María Corina antes de las elecciones, ¿verdad? En el hipotético caso, y desgraciado caso, porque creo que va a ser una desgracia para el continente que Nicolás Maduro siga, esa llamada del presidente Peña con María Corina no podría ser contraproducente, específicamente en la relación de Paraguay y Venezuela sobre el tema PDVSA. Mira, principio que así este tema de la llamada del presidente a Corina Machado, yo creo que fue muy oportuno, ¿verdad? Porque él lo que ha manifestado que se realicen elecciones tranquilas, ¿verdad? Transparentes, y que el apoyo a la democracia es importante. Yo creo que es un gesto, yo particularmente valoro lo que hizo, conociendo especialmente todo este proceso que me tocó vivir, aún después de haber sido canciller con Venezuela, ¿verdad? Yo creo que para el gobierno no soy una persona muy grata con todo lo que hemos trabajado, ¿verdad? No solo, sino en el marco multilateral también, ¿verdad? Como país y como canciller. Pero el tema de PDVSA hoy en día está en el arbitraje, hay un arbitraje. Además, nosotros habíamos hecho en la administración del presidente Carter, se hizo un estudio jurídico, ¿verdad? Donde todos los acuerdos que se han llegado entonces fueron hechos fuera del marco legal que establecía el convenio. El convenio establecía de que cualquier cambio debía hacerse por notas diplomáticas, y estos cambios fueron en forma administrativa y especialmente alentados también por Venezuela, ¿verdad? Y yo recuerdo que tuvimos muchas críticas cuando estábamos hablando por el tema del PDVSA, pero en todo momento el presidente señaló, señores, aquí se va hasta el final, nada del costado, ¿verdad? Y efectivamente es así. Incluso había editoriales que decían que estábamos ya siendo comprados, pero nos pedían la muestra de que hoy ese proceso está en París, en un arbitraje que... Ahora, ¿y cómo queda la región? Hoy, si yo le tengo que preguntar al doctor Loizaga, al continente, ¿qué le conviene? En Venezuela,
Y mira, lo que está pasando en Venezuela es triste. Prácticamente son 7 millones prácticamente de migrantes que han tenido que salir por cuestiones de necesidades, ¿verdad? La población misma hoy está siguen los problemas económicos, ¿verdad? Siguen un país que tiene una riqueza enorme como la petrolera, pero que no está... Contar mala pata de los venezolanos, doctor, perdón, que el mundo está complicado hoy. Salir de tu país, no, desde luego, ¿dónde vas? no, Porque había épocas maravillosas de la Argentina donde el paraguayo iba a la Argentina, o de España donde el paraguayo iba a España. Hoy, cualquier país de Europa está más complicado que... no es que saliste con facilidad, ya saliste porque ya no aguantaste más. Además, preferís arriesgarte a seguir viviendo. Además, fíjate que en Europa el tema migratorio es un tema extremadamente sensible hoy en día y que se hace mucho más difícil para los migrantes, sean latinos o africanos, ¿verdad?, que puedan ingresar. Pero yo creo que el retorno a la vida democrática, entendida como tal por nosotros, no como la entiende el presidente Maduro, lo que es democracia, ¿verdad? Va a ayudar porque existen procesos de integración que han quedado totalmente parados por este tema, ¿verdad? Y lastimosamente también en nuestro continente tenemos todavía posiciones ideológicas que nos separan, ¿verdad? Yo creo que hay cuestiones que se respetan, ¿verdad? Pero hay otra situación que sí podemos avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la Alianza Pacífico que teníamos con el Mercosur, que firmamos en el 2018 en México, un acuerdo donde se establecían las primeras pautas, que quedó totalmente parado. Recuerdo que el presidente Hamlet de México el año pasado no quería traspasar la presidencia a Perú, a la presidenta Boluarte, ¿verdad? Que era presidenta legalmente ejerciendo, porque fue así. A mí me tocó estar en ese proceso de Castillo, también por representar al secretario general de la OEA, cuando se inició todo el proceso del juicio político, sería para nosotros, ¿verdad? Y doctor, este tema en este momento de Maduro con respecto a estos 10 años pasados, cuando se instala Maduro por un lado, Correa, en la Argentina Fernández, Lula, en Bolivia, Evo Morales, Caludo, es como que se va difuminando, va desapareciendo. El socialismo del siglo XXI. Sí, así mismo. Sí, yo creo que la realidad que hoy vive el mundo ha hecho que eso se vaya diluyendo. Primero que el UNASUR murió, ¿verdad? Murió el UNASUR, que era el principal órgano de promoción, ¿verdad?, de lo que sería el socialismo del siglo XXI. Y hoy en día creo que la gente está más consciente de que no ha traído ningún beneficio, y se nota, ¿verdad?, lo que sucedió con el socialismo del siglo XXI. Y yo recuerdo la primera cita que fuimos en el 2013 con el presidente, fuimos a Surinam, y cuando entramos allí, como si éramos bichos raros, ¿verdad?, porque estaban toda la cúpula del siglo XXI, ¿verdad? Y bueno, entramos y firma ahí, quedamos y pusimos la posición del país en ese evento. ¿Y cómo queda lo último, en la consulta, la relación Cuba-Venezuela? ¿Cuba-Venezuela? El nivel de desarrollo político que tienen. No, ellos ¿Van por fuera separados? Ellos van muy unidos. Por las informaciones que hay, los comentarios periodísticos que siempre se ha hecho, es que Cuba tuvo una influencia muy grande y todo el sistema de información, inteligencia, estos proyectos, programas sociales de barrio, ¿verdad?, donde había un control general de la población. Creo que fue el expertise cubano, porque fíjate, hasta hoy todavía Cuba sigue con ese régimen. Doctor Luis, el lunes creo que estuvimos hablando con el doctor Carlos Federico Rucao, de Buenos Aires. Sí, escuché. Sí, creo que escuché en alguna cuestión en la nota. Y hablamos
porque hablamos de la renuncia de Biden, de lo que viene con Harris como candidata, a confirmar. Y estamos hablando de lo que sería la relación con Trump o con Harris. Y Venezuela, ¿cómo quedaría? Si gana Trump, Trump es contra Maduro, categórico, ¿verdad? Brasil, ahí todavía no teníamos lo que se habla de Lula después con respecto a y el comportamiento que tiene Brasil con relación a Venezuela. Entonces uno dice, ¿cómo va a quedar la relación de Estados Unidos con esta parte del continente? Porque acá hay relación con Argentina, hay relación con Paraguay, con Uruguay. Estados Unidos tiene relación con todos los países, ¿verdad? Pero evidentemente que tiene un tole-tole más intenso, por utilizar un término nada diplomático con Venezuela. Y yo también creo que si Brasil va a ser más complicado, la relación con Brasil que estamos hablando de países gigantes. Entonces. Pero yo creo, en primer término, que es una borrador. tiene que establecer ya una política más consistente con relación a América Latina, ¿verdad? De alguna manera fuimos olvidados, así también como la Unión Europea. ¿Y quién aprovechó ese espacio? China. China aprovechó el espacio y vino a ocupar el espacio de Estados Unidos. Fíjate que el primer inversor en el Brasil es China. Es lo mismo. China, Argentina también, ¿verdad? El puerto más grande que va a estar en el Pacífico va a estar en el Perú, que está a 60 kilómetros de Lima, que va a ser el hub del Pacífico más importante. ¿Y quién construyó eso? China, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos y la Unión Europea, en este caso con nuestro famoso acuerdo del Mercosur, que impone nuevas normas después de haber sido acordado ya, ¿verdad? Va a generar un nuevo espacio para América Latina de China. Y China ofrece mucho financiamiento, pues después aprieta, ¿verdad? No es una cuestión generosa ni nada, ¿verdad? Pero evidentemente aquí creo que en la época de Biden se generó un acercamiento mayor hacia América Latina. Eso se pudo ver, si bien no fue tan intenso. Hay un programa que se aprobó en Los Ángeles en la reunión de la Cumbre de las Américas sobre cuestiones económicas, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que se abran los mercados, que podamos entrar a Estados Unidos, y siempre América Latina ha sido un espacio no agresivo desde un punto de vista violento, ¿verdad? Para Estados Unidos, como es Asia o como es la zona del Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, doctor, una pregunta volviendo al tema de Venezuela. La victoria de Edmundo González y de María Corina Machado de por sí puede tener un impacto positivo en el bolsillo de los paraguayos en materia de combustible. Viste que cuando gana generalmente la derecha, por así decirlo, el sector conservador, es como que las bolsas y demás cotizan mejor, hay un mejor movimiento económico. La victoria de Edmundo González podría repercutir de manera positiva en el tema combustible. Pero en primer término, yo creo que el problema que tiene Venezuela en materia de combustible es que tiene que volver a iniciar todo, privatizar todo, no solo, sino que lo que leí también es que el mantenimiento no se ha hecho, ¿verdad? Y entonces tiene que comenzar de vuelta, ¿verdad? Y otro tema es que parte del petróleo que produce Venezuela está también ya hipotecado para los chinos, ¿verdad? Que fueron los adelantos que se fueron dando en materia económica, ¿verdad? Y entonces a pago de producir, de proveer el petróleo. Pero el petróleo, ¿verdad?, siempre tiene su índice en el mercado mundial, ¿verdad? No porque, sí, los más afectados podrían ser los caribeños, porque ellos tienen ahí un acuerdo, ¿verdad?, el CARICOM con Venezuela, donde Venezuela y Cuba, a que le proveía incluso petróleo para que vuelva a vender a un precio superior. Entonces, pero con respecto a
a Paraguay no. ¿No crees que haya una repercusión muy importante? No creo, ¿verdad? Porque esto es de vuelta, el mercado muy volátil es lo que se marca, ¿verdad? Acá dice Brian Nichols, él es subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, que estuvo acá, Departamento de Estado de Estados Unidos. Escribe con relación a Venezuela y dice: hoy los venezolanos asistirán a las urnas a votar en una elección presidencial histórica, donde podrán decidir realmente. A los votantes venezolanos se les debe permitir un voto seguro y que los procesos electorales sean los más transparentes y confiables. Eso dice un representante importante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Me mostraban algunas imágenes y veíamos una imagen donde la gente salió a la calle, donde la gente se manifestó y la gente parece que perdió cierto temor en Venezuela. No sé si es suficiente como para ganar unas elecciones. Porque todo lo que te dicen, mira, espectacular lo de Venezuela, lo de la oposición, lo de María Corina, pero recuerden que se enfrentan a Maduro. Aquí el rol principal que van a tener en estas elecciones son lo que decir, cada país tiene el nombre de sus veedores, ¿verdad? Son los que tienen que estar ahí controlando en la mesa permanentemente y hacer todas las denuncias que haya. Por eso es muy importante la misión electoral. Las misiones electorales, la DEA, están en Guatemala. En Guatemala vivimos en los 27 departamentos, ¿verdad? Y se recorre, se controla, se intercambian también informaciones con la otra misión, por la europea. Pero estas observaciones nos vinieron muy bien a nosotros también en algún momento. Para Paraguay, claro, es la garantía que tenemos, y por sobre todo la garantía de la justicia electoral, de que las cosas que se hacen bien. ¿Verdad? Eso es importante. Y yo creo, y ahora, hace poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó una resolución por la cual declaró a los veedores internacionales defensores de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho a elegir es un derecho humano. Doctor, o sea que, tocando un poco algo referente a Paraguay, yo creo que en Paraguay desmeditamos demasiado el debate ideológico. Es más, vos hablas luego de derecha, de izquierda, ¿verdad? Liberalismo, comunismo, socialismo, y muchos te dicen de que no va por ahí el tema. Sin embargo, uno analiza el panorama geopolítico y ve que el mundo está cortado por dos grandes ideologías, llamarle progresismo, conservadurismo, derecha, izquierda, como se llama Europa con Víctor Orbán, Giorgia Meloni, los contrarios serían Francia con Macron, con Pedro Sánchez y demás. A nivel latinoamericano está hablando de los Milei, de la calle Pou también creo yo que se posiciona ahí contra Lula y demás. Y Paraguay como que tiene un porte, podemos decirlo, conservador, pero no se mete mucho en el tema ideológico. Pero creo que hoy más que nunca un país está obligado a tener una postura sobre ciertos temas, ¿verdad? ¿Cómo manejarse geopolíticamente en un panorama en un mundo tan dividido, doctor? Y me le pregunté eso al doctor, hay imágenes como en cualquier elección en cualquier parte del mundo donde hay incidentes y con relación a la mesa, perdón, doctor. No, está bien. Bueno, efectivamente lo que decía es cierto, eso se nota en Europa. En Europa el renacimiento de una derecha, ¿verdad? Bien marcada, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, un socialismo no tan ideológico en el sentido que tenemos como Venezuela, ¿verdad? Pero en nuestro país sí, yo creo que hay que discutir los temas y yo creo que el centro es la mejor posición que pueda haber, ¿verdad? Porque los extremos a veces se tocan y se revientan, ¿verdad? Pero lo importante es definir en base al interés de la población, ¿verdad? Por aquí tenemos que mirar, mejorar el acceso al trabajo, ¿verdad? Las oportunidades, salud, educación, porque la mayor riqueza que un país tiene para desarrollarse es la educación. Y ahí es donde tenemos que darle la mayor fuerza y no tener miedo a discutir. Y ahí, hablando un poco de paso, si toco el tema de las ONGs, ¿verdad? Yo estaba leyendo, con todo gusto te voy a enviar, en Chile, el gobierno chileno había convocado una licitación internacional porque era un programa de transparencia Chile, el propio gobierno, ¿verdad? Y convocó a una licitación internacional para ver cómo
transparentar todo este proceso. Y el que ganó la licitación es Transparencia Internacional. Y señalaba, Transparencia Internacional ganó, y señalaba que sí, que las organizaciones no gubernamentales, para ganar credibilidad y confianza y legitimidad, deben ser transparentes en toda su actuación, como que recibe, cómo recibe, ¿verdad? Y quizás una ley puede ir mucho más allá, ¿verdad? Pero en principio creo que la transparencia, así como hablaba que la misión electoral es importante en nuestro país, claro, la transparencia está, porque al final sale un informe, vos terminás tu misión y haces un informe, lo bueno y lo malo, para que se vaya corrigiendo, ¿verdad? No son críticas, sino que son recomendaciones, ¿verdad? Y después, lo que señalaba, o estos incidentes que se producen, por ejemplo, también reciben esa preocupación la misión electoral y enseguida reacciona frente al propio gobierno, frente a las autoridades electorales, señalando que en tal lugar no hay acceso a la votación, o sea, no se abrieron todavía las mesas. O sea, la transparencia es importante en un proceso electoral para tener legitimidad. Y una vez yo había señalado y me llamó la atención que el New York Times en su editorial mencionó con nombre y apellido lo que había dicho, de que había ganado legítimamente Maduro, pero con el correr del tiempo se legitima. Y muchas veces pasa esto, se llega por la vía legítima al gobierno, pero en el ejercicio de la misma se legitima. ¿Por qué? Porque desconoce todo lo que implican los derechos políticos. Estamos hablando, y yo valoro mucho lo del doctor Eladio Loizaga, mañana de domingo, un día de descanso, que tenga legitimidad, el día compartimos nosotros. Este es un debate de nivel y una exposición de nivel. Una persona diplomática de carrera, canciller, esperando un ratito. Bueno. Quiero decir nomás que mencionó la base del desarrollo que pasa por la educación. Y esa es una cuestión muy pendiente de nosotros. Antes estaba el comisario César Villante, que es jefe de investigación de la policía. Habla de que niños están involucrados en el tema delincuencial y en el tema de la adicción, en un elevadísimo porcentaje. Familias destruidas, hijos que agreden a papá, hijos que agreden a mamá, que 50 años atrás era impensable o no sabíamos, no ocurría, ¿verdad? Hablamos de un ejemplo como la señorita que tuvo la gentileza de visitarnos y que a los 7 años fue con la vecina y ante la negativa de la mamá de que la acompañe a la vecina al supermercado, igual se fue y llegó al hijo del año y se le cae una estructura del techo y le implica que ella pierda una pierna. Y ella de ahí, pero eso es levantarse. Hay gente que ya no volvió a vivir, ¿verdad? Sí. Hay gente que ya no volvió a tener familia, volvió a ver a su mamá, a su hijo, pero ella de esa tragedia se levanta, le amputan la pierna una semana después, hoy ella es una profesional abogada. Un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, ejemplo de vida. ¿por dónde pasó? Por la educación. ¿Y a quién le dio el homenaje a su mamá? Porque la mamá le dio estudiar. Y hay tantos padres que no tuvieron la posibilidad de terminar la primaria en nuestro país. La primaria. Y todos los días nos dijeron, estudien. Y aún así, muchos hicimos caso y otros no hicimos caso, ¿verdad? Siempre mamá y papá te dijeron, estudia. Nos decían nuestros padres, mi padre me decía a los dos, mi hermano me decía, lo único que yo les voy a dejar es la educación. El resto ya harán ustedes su vida, pero estudien. El crédito que van a tener de por vida, y eso no hay otro. Así mismo. Una última, Carlos, rápido. Yo creo que hay un punto de cara que no se está hablando mucho en Paraguay, pero que creo que va a ser un gran logro diplomático, que es la candidatura de Rubén Ramírez Lescano a la OEA. Yo tengo entendido, doctor, que vos trabajaste en tu momento con el canciller de Surinam, que sería el otro candidato. Con Randín, creo que era. No, realmente yo no trabajé con él. Pero para cerrar, doctor, ¿qué posibilidad hay de Ramírez Lescano a la OEA? ¿Es factible esta posibilidad? No, uno tiene que pelear, claro que es factible, ¿verdad? Pero es una lucha, pues son votos a votos que hay que ir construyendo, ¿verdad? Y Randín representa por el momento al Caribe, ¿verdad? Con 14 países. Entonces hay que trabajar con el resto y creo que el canciller Ramírez tiene
posibilidades y tiene el perfil, ¿verdad? Para llegar a la OEA. Ojalá que sea así, ¿verdad? De tal modo que nuestro país vaya cada día ocupando posiciones en el ámbito multilateral, ¿verdad? Y especialmente en lo regional. Qué privilegio para nosotros el doctor Loizaga Boejara David Aleano. Nosotros tenemos, somos bendecidos, Francesco. Boejara Fiore no puede decir. Boejara Fiore no. Gracias, socio. Bueno, gusto, realmente ya viene en un ratito Aníbal Emery y Jessy Rodríguez para acompañarle en otra propuesta de Ñandutí. Sigan con nosotros, tenemos información a toda hora. Hoy se pueden conocer los resultados de Venezuela. Yo creo que sí, claro, sí, debería ser. A no ser que de repente cuando pasan los resultados se corta la luz. Hasta eso las misiones electorales tienen en cuenta. Preguntan, señores, ¿qué pasa con los generadores? ¿Cómo se sustituye si tenemos una situación de esta naturaleza? Y la protección de las máquinas, y la protección de los resultados. Porque en el transporte, digamos, de Ciudad del Este a Asunción, alguien puede parar el camión que transporta y incendia los papeles. Claro. No es fácil, es complicado. Vamos a estar pendientes y te vamos a volver a... Con todo gusto. Voy a molestar, doctor, para entender un poquitito más esta cuestión. Con todo gusto. Ayer hubo un apagón en París, en Francia. Imagínense si en Asunción se apaga la luz 2 horas y ellos están haciendo juego olímpico y se le cortó la energía eléctrica. La justicia divina, Carlos. La justicia divina, Es lo que esto es Venezuela, ¿verdad? Sí, señor. Estoy en Venezuela hoy. Así que lo mejor para Venezuela. Segundo, para que sean las 9. Un gusto, Francesco. Gracias, el COI, Centro Olímpico Internacional, pidió perdón a la comunidad cristiana por el lanzamiento. Y mañana quiero traer un informe, Carlos Báez, sobre el mundo geek. ¿Sabe quién es Robert Downey Jr.? Ya no vamos a ser Iron Man en el mundo Marvel. Va a ser Doctor Doom, el máximo villano del mundo Marvel. Mañana te voy a comentar eso. Mañana te comento. Gracias. Gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias. Cerramos esta gran cabina de Ñandutí. Esta mañana con tiempo inestable. Hay posibilidad de lluvia a lo largo de esta jornada. Mañana también. Baja la temperatura, pero no se va a sentir frío. Sí fresco. Esta es una verdadera mañana otoñal, en pleno invierno. Sigan con nosotros, sigan en Ñandutí. Chao.